Ese inventario. Eso era. Estábamos nosotros en la parte de campos calculados. Creo que ya desarrollamos todo, ¿sí? A ver un poco. Vos tenés nomás ahí dos tablas. Yo copié para que no se elimine este nomás para... Ok, ok, ok. Está bien. Y acá hice otro. Monto y venta neta, comisiones y venta neta sin comisión. Ok, perfecto, perfecto. Bien. Lo que después viene, que en realidad no forma más parte del campo calculado o de una tabla dinámica diferente, es lo que conocemos nosotros como segmentación de datos. Entonces, quiero que copies solo el título ya en este caso. Entonces, en ese punto 6 vas a copiar solo el título y vas a pegar ahí dos filas vacías, vas a dejar de espacio, pegas ahí abajo y a ese le vas a llamar 7. Y a este le vamos a llamar segmentación de datos y conexiones entre tablas, puedes poner, para más o menos ver qué opciones tenemos en estos casos, ¿sí? Entonces, segmentación de datos y conexiones con X sería, ¿verdad? Conexiones entre tablas. Y vamos a tratar de entender un poco qué es lo que vamos a querer hacer, ¿sí? Ok, bueno. Primero que nada, para poder insertar una conexión, no una conexión, una segmentación, yo sí o sí tengo que estar ubicado en una tabla dinámica. Porque si estoy fuera, y de hecho quiero mirar un poco, ¿qué pasa si me voy a insertar? Quiero ver si en la opción de insertar tengo la opción de insertar una segmentación sin estar posicionado. No, pero en este caso no vamos a entrar en tabla dinámica todavía. Solamente quiero ver nomás. Entrar en tu pestaña de insertar y quiero mirar, digamos, las opciones. Allá hay una segmentación de datos. Andate un poco hacia la derecha, dice filtro, antes de vínculo, y hay una segmentación de datos. Entra un poco y vamos a mirar qué hace esta opción. Bueno, acá, por ejemplo, cuando yo no tengo ningún dato seleccionado, de hecho, estamos en una celda vacía, él trata de mostrarte cuál es la conexión de datos existente. Lo normal, pues, es que o vos misma armes tu tabla dinámica de tu propia base de datos o, no sé, gente que esté en informática de la empresa te genere una conexión al servidor donde se guardan todos los datos de la empresa y vos básicamente ves solamente los campos actualizados hasta ese momento para poder hacer tus informes en tabla dinámica. Si fuese así, entonces acá vos tendrías que ver, digamos, la conexión a esos servidores, digamos. Normalmente en empresa se utiliza esa información, pero como nosotros estamos haciendo nuestras propias tablas dinámicas, en este lugar no vemos nada. Allá arriba nomás veo, porque hay dos pestañas, pestañas conexiones, en donde no tenemos ninguna información, y pestaña modelo de datos, donde tampoco tenemos absolutamente nada. Es decir, en la celda vacía donde no hay ningún dato, yo no tengo una opción de conectarme a nada, digamos, ¿verdad? Vamos a darle nomás cancelar, no pasa nada, dale nomás cancelar. Era simplemente para ver que si existe un lugar similar a lo que vamos a ver nosotros ahora en la tabla dinámica, no vamos a tener esa misma información para poder segmentar los datos. Bueno, ahora la posición va a ser diferente, va a ser en la última tabla, nomás está bien, no hay problema. Y una vez que te posicionas en esa tabla, ahora sí vamos a ver que aparecen las dos pestañas de la herramienta de tabla dinámica que son analizar y diseño. Quiero que entres en analizar, vamos a mirar a ver si ahí hay una opción que corresponde a la segmentación. ¿Este quiere Entonces, que copie acá? no, Ah, no, 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 solo el título nomás, porque debajo de ese título lo que vamos a poner son los segmentadores, lo que se conoce como Ah, segmentadores para poder entender qué diferencia es lo que hay con la tabla dinámica, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a entrar en analizar y en analizar vamos a ver que también aparece en el grupo filtrar, que está en el centro mismo, luego insertar segmentación de datos y insertar escala de tiempo. Vamos por el primero, insertar segmentación de datos. Bueno, ¿qué significa una segmentación de datos? No es otra cosa que hacer filtros. Esos mismos filtros que probablemente vos puedes estar haciendo en tu tabla dinámica, es hacerlo, pero fuera de la tabla dinámica, en otro panel, un panel un tanto diferente. Entonces, vamos a suponer que nosotros queremos filtrar, no sé, vamos a seleccionar fecha y vamos a seleccionar cliente, por ejemplo. Solo dos. Y después podemos cargar todo, pero ahora mismo esos dos nomás, vamos a darle a aceptar. Al darle a aceptar vamos a ver que va a aparecer enfrente de nuestra tabla dinámica dos paneles nuevos.
Estos paneles nomás son un tanto distintos al formato de nuestra tabla dinámica o a cualquier otro formato de filtro que conocimos, porque la visualización de los elementos se hacen así, tipo gráficamente, ¿sí? Entonces, la información se ve ahora cada uno de los elementos de cliente, los elementos de fecha en color azul o un celeste, que es siempre el color predeterminado de esta información. Y ahí es donde nosotros podemos básicamente hacer selección de estos datos. Ahora, para entender, como nosotros nos pusimos en la última tabla dinámica para insertar la segmentación, esta segmentación por defecto solo le va a afectar a esa tabla y no a todas las otras que tenemos más arriba. Entonces, para entender, si yo hago un clic en uno de los elementos de fecha, en cualquiera, no importa, vamos a ver que ahora la información que yo tengo corresponde solamente a esa fecha, al 16 de mayo del 2017. Y si voy haciendo clic en las demás fechas, va a ir saliendo, digamos, de ese dato y va a entrar en el siguiente y así sucesivamente los datos que van viéndose en la tabla dinámica tendrían que ir cambiándose, ¿verdad? O sea, quiero ver un poco si al hacer un clic los totales de la tabla dinámica cambian o no, en un elemento diferente, o no cambian. Hacer nomás clic en Entendí. otras fechas. Hacer nomás Ah, clic en otras fechas. Y mira tu información de tu tabla dinámica, nomás digo, ¿verdad? Entonces, sí. van a haber veces donde yo voy a hacer clic en una fecha diferente y voy a ver totalmente otros datos. Entonces, el corte que yo estoy haciendo mediante los elementos de los segmentadores es algo similar a lo que nosotros conocemos como filtro, pero en función a los datos que se están viendo en la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, si en mi tabla dinámica yo veo campos calculados, esos campos calculados solamente se muestran en función a los elementos que yo tomo en el segmentador para que se haga el corte con respecto a ese dato, digamos. Bien, y así también, si selecciono un solo cliente de la lista de clientes, vamos a suponer que, no sé, uno de los clientes del que yo quiero ver, ahí veo cómo estos vendedores estuvieron vendiéndole a estos clientes el servicio que se da en mi empresa, qué sé yo, en tu caso la transportadora o la naviera tiene unos clientes y hay vendedores para esos clientes, entonces esa información es lo que nosotros estamos viendo en la medida que vamos haciendo, digamos, clic en ello. Ahora, vamos a suponer, porque hasta acá dijimos que cuando hago clic solamente un elemento es el que está cortando a la información en la tabla dinámica, entonces, ¿qué ocurriría cuando yo quiero hacer más de selección de más de un elemento? Entonces ahí es donde tengo dos opciones. Quiero que notes que en la medida que nosotros vamos tildando los elementos, allá arriba, o sea, en el mismo segmentador nomás, pero a la derecha aparece el embudo con una X y también aparece la selección múltiple, que es otro botón. Si yo hago un clic en selección múltiple, lo que se habilita es la posibilidad de hacer selección de otro elemento y mantener el anterior que ya estaba seleccionado, digamos, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo voy a ver que se van seleccionando al mismo tiempo esos elementos que voy tildando. O sea, funciona más o menos de la misma forma como un filtro, ¿sí? Porque en el filtro también, en principio, yo puedo hacer la selección de uno solo, a no ser que yo marque seleccionar varios y ahí entonces yo puedo hacer la selección de varios. Aquí ocurre de la misma manera también, digamos, ¿verdad? Pero ahí parece que Neri va a entrar. Quiero que te vaya un poco más para arriba. Y al irte un poco más para arriba vas a ver que las otras tablas dinámicas no cambiaron para nada. Y eso nomás es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Que el segmentador le afecta. Hola Neri, Hola, buenas. ¿cómo andamos? Bien, bien. Ok. Estamos continuando nomás con el inventario de las tablas dinámicas. Y como hasta Ok, la tabla anterior, que era la número 6, sí. en donde vimos los campos calculados, ahora ya no tenemos otra tabla más que ver, sino ahora estamos viendo, digamos, a lo que se conoce como segmentación de datos, ¿sí? Entonces eso nomás es lo que estábamos arrancando y viendo que se va a poner en lo que le vamos a llamar nomás un número 7, pero en realidad no es una tabla dinámica nueva, sino es simplemente un sector donde vamos a ir arrojando nuestros segmentadores y estaba un poco explicando de qué forma afecta la selección de los elementos que tienen los segmentadores a esa tabla. Eh, ¿Vos estás viendo la pantalla que está compartiendo Araceli? Sí, Bueno, fantástico.
Entonces, repasando un poco, Araceli, para mostrarle nomás a Neri lo que estábamos viendo. ¿Vos solés usar segmentador en tus tablas dinámicas, Neri? Sí, uso. Ah, bueno, Uso. perfecto. Entonces tenés experiencia. ¿Y vos, Araceli? He usado una. Ok. Entonces, a lo que vamos nomás es que este segmentador lo insertamos mediante los datos de la última tabla dinámica y los cambios que le estamos haciendo a esta última tabla, perdón, a este segmentador solo le afecta a esta última tabla, ¿sí? No a la demás. De hecho, quiero que vuelvas a borrar el filtro que estamos haciendo en el segmentador de cliente, Araceli, y selecciona un solo cliente y no todos para verificar nomás que la información es diferente. Ahora, en el de arriba, por ejemplo, yo veo un total, ahí sí está igual, Ahí. pero lo que veo nomás es que le afecta, sí, le afectó al de abajo y no al de arriba. El de arriba nomás me dijiste que es una copia también del de abajo, digamos, ¿verdad? Pero muestra valores diferentes. Correcto. Entonces, Sí. eso es específicamente lo que estamos viendo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que este cambio que yo le estoy dando al segmentador no sea solamente de esta última tabla, sino de todas las demás que están visibles en la hoja? Ahí yo voy a necesitar hacer lo siguiente. Primero, voy a tener que seleccionar el segmentador. Al seleccionar el segmentador es ponerme en el nombre de cliente o en el nombre de fecha. Ya va a depender cuál de los segmentadores querés seleccionar. En este caso seleccionaste los dos. Si hago la selección de los dos, la conexión que ahora voy a modificar le va a afectar a todos los segmentadores, digamos, que hasta acá estamos viendo. Entonces, allá arriba tenemos una barra de herramientas de segmentación de datos. Al entrar ahí, puedo hacer varios cambios. En este caso es una sola pestaña, ¿sí? Que es la de opciones. ¿Dónde era? En la primera que entraste, en esa, en esa. Quiero que notes que una sola pestaña está por debajo o arriba de opciones, aparece herramienta de segmentación de datos. Quiere decir que esta es la única pestaña cuyo cambio le va a afectar a mi segmentador, digamos, ¿verdad? Entonces, nada, veo nomás que puedo cambiar de colores, etcétera, etcétera. Pero lo que acá a mí en realidad me sirve, y de hecho quiero que noten que hay un botón llamado, espera un ratito, voy a activar mi anotación para poder mostrarle en pantalla acá. Este botón que está a la izquierda de los estilos de segmentación de datos no está habilitado cuando yo selecciono más de un segmentador. Por lo tanto, ahora, para habilitar ese botón, quiero que solamente selecciones uno de los dos segmentadores, o fecha o cliente, cualquiera de los dos nomás. Eso. Y en ese momento, ahora sí se visualiza activo ese botón. Y voy a entrar en ese botón. Al entrar en ese botón, tiene que salir un panel diferente. Y este panel diferente lo que hace es mostrarme a todas las tablas dinámicas que están en esta hoja. Inclusive, si yo tengo tablas dinámicas en otra hoja, quiero ver un poco si eso se muestra en la lista o no. Quiero que veas que tiene una barra de desplazamiento y por el momento parece ser que solamente se muestran las tablas dinámicas de esta hoja y no de las demás hojas, ¿sí? Y quiero que recuerden que nosotros ya hicimos inserciones de más tablas en otras hojas y esas no se muestran, ¿sí? Pero hasta acá, cada tabla dinámica que tenemos más arriba, nosotros no cambiamos sus nombres y el cambio de nombre hubiese estado visible acá. De hecho, la columna nombre dice tabla dinámica 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí es donde si nosotros queríamos identificar a cada tabla por su nombre, veríamos en este caso para que sea más simple la selección, digamos, ¿verdad? Hasta acá yo tengo que poder adivinar qué número de tabla es la 3, la 4, la 5, a no ser que le haya cambiado el nombre. Pero en este caso, quiero que se entienda lo siguiente. Vamos a seleccionar todas las tablas. 3, 4, 5, la casilla de verificación que está a la izquierda. Entonces tenemos 9 tablas dinámicas inclusive. Vamos a darle a aceptar. Y en ese momento, el filtro que teníamos o que manteníamos en el segmentador, que era solamente bolsa de valores, ya se aplicó a toditas las que están hacia arriba también. Entonces, si yo me voy mirando un poco las tablas dinámicas que están más para arriba, voy a ver que todas tuvieron que cambiar los valores totales, porque hace rato veíamos solamente por los totales los valores, ¿sí? Entonces, quiero que te vayas un poco más para arriba, Araceli, para poder ver que esas tablas cambiaron de información más para arriba, más para arriba.
Todas las que están arriba. Eso. Ahí, por ejemplo, tenemos que ponderación solamente muestra un elemento. En la ponderación de fila también. En la ponderación de columna seguramente también. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, la ponderación que acabamos de modificar solamente, o en este caso ya no afecta solamente a una, sino afecta a toda una partida de tablas que son las que están en esta hoja en particular. Bien, perfecto. ¿Qué más? Quiero que ahora trabajemos un poco en el formato de los segmentadores. O sea, estos segmentadores siempre aparecen, digamos, en ese mismo formato, en el formato de color azul, y aparecen los elementos uno debajo de otro. Se mantiene una dimensión estándar y esa dimensión estándar puede uno necesitar modificar en algún momento porque, no sé, porque quiera tener los segmentadores por encima de las tablas o a la derecha o a la izquierda o abajo y en función a eso quiera armar, digamos, tipo un tablero de control para que esa presión de los elementos en los segmentadores vaya mostrando, digamos, los cambios en los informes. Entonces, la idea es un poco entender qué tengo que hacer o qué puedo hacer para que estos segmentadores cambien de forma, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar uno de los segmentadores, cualquiera, no hay problema. Y al seleccionar, ¿De acá? Ah, cualquiera de los dos que están ahí, o fecha o cliente. Pero para seleccionar un segmentador no es suficiente hacer clic en uno de los elementos, sino hacer clic en el nombre del segmentador. Solo ah, así voy a ver que aparecen esos círculos blancos, digamos, en el contorno del segmentador. Bien, una vez que hicimos eso, la idea es un poco ver nomás la herramienta de segmentación. Cuando yo ingreso otra vez a esa pestaña opciones, puedo ver que a la derecha veo a los botones y al tamaño. Entonces ahí es donde yo puedo jugar. Si tengo algún tamaño preestablecido, entonces veo para modificar nomás la medida de alto y ancho. Pero si tengo una cuestión, y ojo que uno modifica el tamaño de los botones y otro modifica el tamaño del segmentador, ¿sí? Entonces puede confundir un poco, digamos, una u otra medida, pero uno es del contorno externo y otro es del tamaño de los botones. Ahí es donde yo puedo hacer que aparezcan o en más columnas que solamente una, que es por defecto la cantidad que aparece, o inclusive puedo poner en la cantidad total de columnas que aparecen mis elementos, como para que el segmentador se vea a lo largo de toda una fila, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ahí ya va a depender del diseño que uno quiera darle a sus datos para que eso vaya cambiando en función a lo que yo quiero visualizar, digamos, ¿verdad? Entonces, simplemente para hacer un ejercicio, vamos a suponer que estos dos segmentadores van a estar en filas, es decir, a lo largo de toda una fila quiero ver a un segmentador y a lo largo de toda otra fila quiero ver al otro segmentador. Entonces, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Si ahora, por ejemplo, que le hiciste la visualización en dos columnas, veo una columna con 4 elementos y otra columna con 3 elementos, nosotros entendemos que acá tenemos 7 elementos. Entonces, para ver todo en una sola fila, sería bueno ponerle, por ejemplo, en vez de 2 columnas, 7 columnas. Quiero que le ponga 7. Y solo así esto va a aparecer a lo largo de una fila. Ahora sí, quiero que le agrandes a eso, le agrandes a ese segmentador como para que se vean todos los datos, ¿sí? Entonces, van a ver en algún momento gente que se cree re sofisticada con este tema de los segmentadores y que hace esto que les estoy mostrando, que pone la información en fila y encima de su tabla dinámica con la finalidad de utilizar estos botones para ver la modificación en sus tablas dinámicas nada más, ¿sí? Entonces, si le dejas ahí, por ejemplo, lo que ahora quiero es que hagas lo mismo con fecha. Entonces al segmentador de fecha quiero que le haga la misma transformación. Solamente que ese tiene más elementos y probablemente le vas a tener que pedir más filas y vas a ir haciendo el diseño, digamos, debajo del segmentador que ya está visible, que es cliente. Bien, perfecto. Entonces, anda nomás modificando el tamaño como para que quede en una ¿este se siguiente puede hacer fila. más chico acá, o no? Sí, con el tamaño de los botones, pero el tema es que el tamaño del botón le afecta a todos. Puedes probar O un sea, poco,
Puedes probar un poco si seleccionas solo el banco familiar que tiene un espacio en blanco hacia la derecha. Selecciona un poco eso. Ve un poco si el cambio del tamaño del botón le afecta solo a eso, le afecta a todos. El alto no, sino el otro. El ancho. Bueno, este. No, el ancho, el ancho. Viste que vos entraste en Ah, alto. Ahí. Quiero que notes que le afecta a todos, ¿sí? O le afecta a él nomás. a No, todos. le afecta a todos, ¿sí? Entonces, ese nomás es el tema, que cuando vos cambias la dimensión de algún elemento de la segmentación, le afecta a todos por igual. Por eso ya depende un poco de cómo vos querés visualizar la información, ¿sí? No sé nomás si existe una opción de hacer un ajuste del centro, por ejemplo, del texto de cada segmentador. Podemos probar, pasate un poco un ratito a inicio. Y en inicio veo un poco si, no te habilita la opción de centrar, de la alineación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nada, tenemos que ver así como nos muestra en este caso Excel de forma predeterminada, ¿sí? Ok. Después lo que podemos hacer es lo mismo para las fechas. Quisiera que las fechas se vean, poder agrandar un poco más el tamaño hacia eso, ¿verdad? Voy a tirar nomás. ¿Eh? Menos. Le podés dar Menos. menos. Le podés, o sea, ojo que acá estoy sugiriendo nomás, evidentemente que a ustedes puede no gustarle lo que yo les sugiero, ¿sí? La idea nomás es entender que si en algún momento me pasan una planilla y esta tenga ya tablas dinámicas y tengan segmentadores que aparentemente, o sea, que inicialmente pueden no parecer un segmentador. ¿Por qué no parece un segmentador? Porque tiene muchos elementos y están en una sola fila. A eso nomás es lo que me refiero. Estoy mostrándole nomás cómo se haría esto con los diferentes elementos que yo puedo tener en una tabla dinámica, digamos, ¿verdad? Eh, Ahí, por ejemplo, tus fechas siempre tienen el mismo tamaño de datos. A tus fechas sí yo creo que le puedes Profe, aplicar ese cambio de tamaño en los elementos. ¿Qué pasó? un ratito me da Sí, 2 minutos para atenderte. sí, claro, Por- claro, claro, Ya. claro. Profe, un ratito, vengo en 2 minutos. Dale, Bueno, ¿sí? dale, ok, ok. Gracias. ¿Vos estás ahí, Neri? Estoy. Te quería preguntar, vos, por ejemplo, ¿cómo usás el tema de los segmentadores en tu planilla? Y estaba haciendo por ejemplo, por departamentos, utilizaba la segmentación. Ok. ¿Y Después, siempre tenés visible el segmentador para hacer la selección de los elementos o no siempre tenés visible los segmentadores? y sí, siempre tengo visible. La Ok, idea es que sea una fuente de filtro. O sea, correcto, que correcto, sí. pueda filtrar ahí, seleccionar ¿Y usás y ver mucho los números. segmentador al mismo tiempo o vas usando el que necesitas ver en ese momento nomás? Y trato de no llenar de segmentadores o segmentaciones porque se pierde las personas que reciben la información. Sí, sí. Y así dos máximo o Mm, tres, ¿verdad? Uno por, qué sé yo, si es de todo un año, mm. por mes. Después si es por departamento y centro de costo usamos mucho también. Ya, ok, perfecto. Excelente, entonces. No, y por eso cada uno, de acuerdo a la experiencia que tiene, de acuerdo a la información que tiene, yo, por ejemplo, estoy trabajando con una alumna en otro curso de otra empresa y ellos, por ejemplo, hacen mucho comparación entre tablas dinámicas, pero en una sola hoja. Entonces tiene, por ejemplo, en una sola hoja le meten 9 tablas dinámicas, uno al lado del otro, y cada tabla dinámica muestra información de las mismas, o sea, tienen muchas sucursales, entonces las mismas sucursales se Ah, muestran en cada fila, pero la información que ven en cada columna es totalmente diferente. Uno, por ejemplo, es, no sé, digo cualquier cosa, ¿verdad? Uno son las ventas, otros son las cobranzas, otros son no sé, las entregas
por día, así, diferentes indicadores, ¿verdad? Entonces, ellos qué es lo que necesitan, que cuando cambian el dato en una tabla dinámica le afecte a toditas al mismo tiempo, Sí. pero no quieren usar segmentadores, por ejemplo. Entonces, Ah, ¿cómo se hace para que el vínculo que se genera en la segmentación, que de hecho ahora, por ejemplo, hicimos que cualquier cambio que yo haga en este segmentador le afecte a toditas las tablas dinámicas, pero para que eso no se haga o los cambios que tenga que hacer con la segmentación, sí, con la segmentación no se vean en el segmentador. Entonces, esa, por ejemplo, es un procedimiento que se puede hacer, pero que se tiene que saber nomás cómo hacer, digamos, ¿verdad? Entonces, mm. vamos a esperar más que venga Ara para mostrarle eso, para que ella también pueda entender. Si hipotéticamente hablando se encuentra uno con esa necesidad, digamos, ¿verdad? Pero hasta acá, todo bien. Yo, por ejemplo, lo que quiero hacer es, o sea, Sí, yo lo que estoy haciendo ahora es, sí, por mes tengo mi propio libro y cargo las informaciones en la base de datos para sí, poder generar sí, las tablas dinámicas y después, por ende, los gráficos de esas tablas. sí. Y, pero quiero hacer en uno solo Mm, de todo el año, o sea, ir ya. haciendo el acumulado. Ujú. Y ahí me pierdo. Tengo cantidad de tablas, pero muy desordenado y no estoy encontrando la manera de tener una sola base de datos y donde esa identificar por mes, ¿verdad? De esto ¿No es tenés ahora de tal mismo mes. tu archivo en tu máquina? Sí, voy a Vamos a hacer mirar un poco, una... mientras que viene, ahora no, vamos ra- a mirar un ratito. Ahí estoy por compartir. Un Ok. ratito. Ahí ya ves, ¿verdad? Ahí veo. Hay Bueno, varios datos. este es mi dashboard Sí, con los gráficos. ok. Este es de agosto, por ejemplo. Acá Ya. están mis tablas dinámicas Ujú. que están re desordenadas y una tabla dinámica es para un gráfico. Ya. Ok, Y luego está mi base de datos que es esta. ok. ¿Esa base de datos se alimenta cada cuánto? ¿O cambia Cada cada mes. cuánto? ¿Y dónde están los datos que cargan cada mes? O sea, todos los datos que están cargados puede que se modifique cada mes o alguna de las columnas nomás son las que modifican los importes, por ejemplo. O sea, Y lo viste que cómo se... me dijiste que tenés, por ejemplo, por mes en cada, no sé si entendí bien, por mes un archivo para vos, veo. O sea, este es de agosto, todos los datos de agosto Sí, nomás. y después yo tengo Después uno tenés de otro de julio y julio, otro de otro de junio. junio, otro de septiembre, así. Bueno, Sí. pero ¿cuál es tu intención? A ver, que tengas, no sé si entendí bien, o en una sola hoja todas las tablas dinámicas de junio, julio, agosto, septiembre, por ejemplo. Así sería. Sí, sí. ¿Ok? ¿Y qué tipo de información tenés que ver en esa hoja única? ¿Los mismos datos que tenés en tu dashboard, o Sí, otros datos? acá hay muchas informaciones que están de más, ¿verdad? Pero Ok, son varias informaciones, por ejemplo, empresa, sector, eh, contrato, tipo de contrato, después qué más, género por departamento, después qué más, por tipo de cargo, de analista asistente. Y este, por ejemplo, después ya es otra pregunta, ¿verdad? Pero mm. después te digo. No, no, está bien. Por antigüedad, por edad, bueno, esa es Ok. información así. Pero en el momento que sea junio, julio, agosto, Sí. ¿esos datos van a tener que verse de cada mes o vos necesitas el acumulado de junio, julio, agosto nomás? ¿Cómo es el tema? Para entender nomás la idea que Y vos estás por queriendo. un lado, demostrar Ya. del mes que se cerró, de agosto, ¿verdad? Que sería Y por, esto así mismo como está, ¿verdad? Este es del exacto. Y mes nomás. por otro lado, tener un acumulado del 2020. Ya. Y que empezaría en enero. En Y para enero entender, y hasta en algunos ahora. casos creo, ¿verdad? Que el número que aparece en febrero se sumaría con enero para ver un acumulado o solamente Un histórico. dato, el dato, ok. Entonces en este Un caso histórico tendríamos que sería. ver qué información podríamos
Ah, y otra cosa, viste, vos tenés, por ejemplo, ahora mismo dice base de datos por indicador. Sí. Esa es tu base de datos que le alimenta. Ah, no, este es el de tus tablas dinámicas. Esta es mi tabla dinámica Acá no que, hay carga, acá no hay carga de datos. Acá solamente es mostrar los datos de tu base, ¿verdad? que Que es esta de base. personal. Este es el que cambiaría cada mes, digamos, ¿verdad? Sí. Bueno, mi pregunta es, ¿vos tenés forma de poder en una sola hoja pasar todos los datos de junio, julio, agosto y no sé si hay septiembre ya? ¿O no tenés forma de hacer eso? Estos datos me decís, el de la base. Porque me imagino que este de agosto tenés así como, Uno, no sé cuántas ya, filas, hasta ahora veo 154 filas. Y en el otro, en el de julio, también tenés uno que tiene X cantidad de filas. sí, Y después, ¿cómo haces para diferenciar si cargas? Porque en realidad vos puedes hacer o una de dos. Una sería, en una sola base de datos tenés lo de junio, abajo lo de julio, abajo lo de agosto, abajo lo de septiembre y así ver lo sí. histórico. Pero a eso tendría que ponerle en alguna columna a qué mes corresponde para que él pueda, digamos, decirme de qué Ah, mes viene, ¿sí? tipo, acá agregar uno más. Eso, y decir que esto es de agosto. Entonces, todos los datos que están acá van a tener agosto 2020, qué sé yo, ¿verdad? Si incorporas en esta misma hoja los datos de julio, en esa columna que señala agosto, va a decir julio 2020. En el otro, junio 2020. Y así sucesivamente, porque solo así él va a poder tener el dato que necesita para poder comparar, digamos, entre mes o en histórico, digamos, así como querés visualizar. Esa sería una opción. La otra opción sería básicamente que vos a todas las bases de datos que tengas por mes le des un nombre y después unís en una sola tabla dinámica, pero para la tabla dinámica nomás. Entonces tenés diferentes fuentes de información que después se van a unir. Pero para unirse, él necesita sí o sí un valor en común, por lo menos uno. Y por lo que veo acá puede que sea tu número de cédula, por ejemplo. Bueno, ese documento es el número de cédula de Sí, la sí, sí. gente. Entonces el número o legajo, no sé, vos me vas a decir cuál puede ser. Lo que yo por experiencia suelo ver es que el número de cédula es el valor de referencia para cualquier Sí, base de datos. Entonces él va a asumir que esa opción puede trasladarse a esa tabla dinámica y a partir de ahí tu tabla dinámica ya te puede mostrar ese valor así como decís, el histórico o el acumulado o lo que fuese. Entonces, dejo yo a tu cargo de cómo vos querés hacer. Evidente que estas son tus planillas oficiales. Para poder hacer eso sería bueno usar una que fuese, digamos, tipo cálculo auxiliar, nomás donde puedes meterle mano y mm, puedes hacer los cambios para poder, pero de que se puede, ¿verdad? Entonces es cuestión nomás de que vos te animes y hagamos eso, digamos, acá en el curso, una vez que terminemos todo esto que estamos viendo, ¿verdad? O sea, de sí, hecho va a sobrar luego horas, ¿sí? Porque hasta acá, por ejemplo, yo ya estoy terminando lo que es este primer archivo y estamos en la clase número 5 de 8 parece, algo así, ¿verdad? Y tenemos 3 clases más en donde podemos ver, digamos, lo que ustedes traigan para poder visualizar, ¿sí? Con respecto a tablas dinámicas, acuérdense que el programa que ustedes también vieron tenía un poco de macros y también va a ujú. haber tiempo para ver las macros, ¿sí? Pero fuera de eso podemos hacer tranquilamente y armar eso que vos estás queriendo, ¿verdad? Porque también a lo mejor le va a servir a Araceli. Bueno, ¿ahora vos ya estás de vuelta o...? Sí, ya estoy. Bueno, no, por favor, está bien. Vamos a continuar entonces, mientras nomás Neri me estaba mostrando un poco un proyecto que él tiene para hacer con las tablas dinámicas de la empresa, ¿verdad? A ver si se puede hacer. Le estaba diciendo nomás que a lo mejor eso ya podemos hacer durante la clase también para que él pueda armar eso en nuestro tiempo de clase. Y lo mismo, si por ahí vos tenés alguna necesidad, Araceli, de tener algún tipo de informe que no sepas cómo hacer, podemos hacerlo también. O me pueden mostrar en clase, yo le voy dando las soluciones para poder ustedes aplicar después, ¿verdad? Pero ahora quiero que me sigas compartiendo tu pantalla para terminar un poco la explicación, esta que estaba dando de los segmentadores. Entonces, mientras estábamos hablando con Neri, yo le estaba explicando que estos segmentadores también
permiten hacer la conexión entre todas las tablas. Y hay veces que el usuario no quiere ver a los segmentadores cuando hace los cambios de información en las tablas. Entonces eso es lo que quiero mostrarles cómo se hace. Entonces quiero que vuelvas a compartirme por favor tu pantalla para poder mostrarles esa operación. Eso. Entonces, hasta acá quiero que se entienda lo siguiente. Nosotros conectamos los segmentadores a todas las tablas para que un cambio en el segmentador cambie la información de todas las tablas. Pero, ¿qué ocurriría si la idea es hacer la segmentación, pero sin los segmentadores? ¿Y cómo se puede hacer eso? Para eso vamos a tener que hacer lo siguiente. Primero, necesito que todas las tablas tengan esta información que tenemos en los segmentadores, fecha y cliente. Entonces vamos a tener que irnos desde la primera tabla que está arriba mismo. Entonces, Araceli, te voy a pedir que te vayas para arriba y en la fila 1 probablemente esté en nuestra primera tabla. Entonces a esa primera tabla le vamos a cargar esta información, arriba de todo. Bueno, ahí nomás probablemente si le cargamos a nuestra tabla estos datos va a desaparecer el título, y para que no desaparezca el título sería bueno poder insertar dos filas debajo de cada título. Entonces, no, dos luego no, tres o cuatro nomás, luego por ahí ya vamos a insertar. Debajo. El título 1 que está en rojo, debajo quiero que haya 4 filas. No, entre el título y la tabla tiene que ser. Entonces, entre la fila 2 y la fila 3 tengo que insertar 4 filas. Eso era, 1, 2, 3, 4. De lujo, ahí ya está. Ahora sí me voy a poner en la tabla. Y estando en la tabla, lo que voy a hacer, en la tabla dinámica, ¿sí? En cualquiera de las celdas de la tabla dinámica, para ver su lista de campos, porque solamente la lista de campos puede hacer eso. Eso. Y ahora quiero que a fecha y a cliente le arrastres a filtros. Entonces, al arrastrarle a fecha, que no está tildada la casilla de verificación de fecha en esa tabla, quiero que le arrastre a filtros, que es el área que casi hasta acá casi nunca usamos. Eso. Y también a cliente. En realidad le puedo llevar al que quiera, ¿sí? Pero para hacer el ejercicio con estos dos nomás. Entonces, al tirarle o al arrastrarle a esos campos en el área de filtro, vemos que cliente ya tiene un filtro y ese filtro es por el segmentador que nosotros estamos presionando, ¿sí? Bueno, a todas las tablas le tenés que hacer lo mismo. Eso quiere decir que voy a ver entre cada título y cada tabla esos 4 espacios vacíos, ¿sí? Hagamos nomás. Yo sé que eso va a mover la información de nuestra base de datos que está a la izquierda, pero hagamos nomás, no se preocupen por eso. Pero no entendí qué querés que haga. Lo mismo que hiciste con la tabla 1. A la tabla 1 le pusiste 4 espacios entre el título y la tabla. Así mismo nosotros vamos a Ya. hacer A este en también. las 6 tablas que tenemos en la... Ah, Eso. Bien, En cada bien. tabla. En toditas las tablas. Porque lo que ahora quiero hacer le va a afectar a todas las tablas que tenemos en esta hoja. Hasta ahí. Inclusive a esa que, viste que vos duplicaste a propósito de esa última, que es la 6. Entonces, entre la 6 que tiene dos tablas, entre esas dos tablas también quiero que hayan 4 espacios más. Entre tu fila 137 y 136. Ponerle esos 4 espacios más también ahí. ah. Ahí, eso. De lujo. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. A todas estas tablas que le pusimos un espacio arriba, quiero que le hagamos lo mismo que le hicimos en la tabla 1, que fue añadirle en el área de filtro a cliente y a fecha, para poder hacer la secuencia de lo que vamos a ver enseguida, ¿sí? Todas las tablas tienen que tener a este elemento o a este campo en el área de filtro por lo menos, ¿sí? Bien, 1 ya tiene, 2 ya tiene, al 3 también, el 4 también, el 5 también y el 6 también. Ah, y en el 6 como tenés 2, a los 2 le vas a hacer lo mismo.
Eso era. Fantástico. Ahora estamos. Bueno, ¿qué quiero que hagamos ahora? Ahora quiero que ante no sé, Neri, si vos ya pudiste hacer lo mismo que Araceli, avísame Sí, nomás cuando terminaste. Entonces ya. ahora vamos a arrancar a hacer lo siguiente. El desafío era que cada cambio que yo estoy haciendo ahora con los segmentadores y que le afecta a todas las tablas, no lo haga con los segmentadores. Es decir, voy a ocultar los segmentadores. ¿Cómo se oculta un segmentador? Voy a estar sí o sí en uno de los segmentadores, por lo menos. Uno nomás, no en los dos. Entonces voy a hacer clic donde dice o cliente o fecha de alguno de los dos segmentadores que está en el título 7. Eso. Y voy a ver la pestaña de opciones. En opciones voy a ir y quiero que noten que hay un grupo de botones llamado organizar. Y ese botón organizar tiene un panel de selección, que es el tercer botón contando arriba abajo. En panel de selección voy a hacer un clic y se va a ver a la derecha los segmentadores con un ojito. ¿Sí? A la derecha tienen un ojito. Si quiero, puedo o hacer clic en cada ojito y en ese momento se va a ocultar cada segmentador o directamente darle a ocultar todo. Ocultar todo lo que va a hacer es que ni un segmentador se vea en ese momento o a partir de ese momento. Entonces es ahí donde yo puedo hacer el movimiento de cada uno de los filtros que tengo en la tabla cualquiera, de la número 1 hasta la número 6, y cualquier cambio le va a afectar a todas las tablas al mismo tiempo. Quiero probar un poco eso. Entonces, vamos a suponer que Banco Familiar, el que está visible ahora, pero voy a entrar donde está Banco Familiar y le voy a poner a otro. Y ese cambio, quiero ver si se cumple en todas las demás tablas o solamente veo en esta. Se cumplió en toditas. Pero ¿y por qué se cumplió en toditas? Porque yo hice la conexión mediante el segmentador de todas las tablas al mismo tiempo. Entonces, cada cambio que yo hago en cualquiera de las tablas le tiene que afectar a todas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, inclusive vamos a suponer, no, yo quiero ver toda la información, entonces voy a tener que sacarle nomás a los filtros que estoy viendo ahora en cualquiera de las tablas y eso va a hacer que le afecte a todas al mismo tiempo. Proba un poco eso, por favor, Araceli. En vez de fecha 15 de mayo del 2017 y cliente HQ Negocio, quiero ver todo. Entonces, todas las tablas deben mostrar todo. Vamos a mirar un poco a ver si todo se ve todo. Aparentemente sí. ¿Qué fue en algunas lo que veo que no estamos viendo los mismos datos? Y eso me parece raro. A ver, porque la tabla, andate un poco un ratito en la tabla 1. La tabla 1 se muestra bien. La tabla 2, lo que no le veo al porcentaje del total. Bueno, ¿Pero por qué? Ah, claro, porque nosotros en La este le fecha. teníamos no, porque nosotros en este le teníamos a cliente pues también. Entonces, Ahí se perdió. quiero probar nomás. ¿Qué pasa si en esa tabla le llevo otra vez a cliente, pero ¿dónde era que ya. estaba? En, en fila parece que estaba así. Llevarle un poco un ratito a cliente, arrastrarlo otra vez. No, pero no de ahí, no de ahí, de ahí a fila. Quiero ver nomás qué ocurre. Y no. Él le mueve a cliente como parte del campo, no le dejan el filtro, pero no importa, o sea, igualmente está visible, digamos. Vamos un poco más abajo a ver si ahora volvió a verse o ese cambio tengo que hacer en cada tabla. En cada tabla tenés que hacer lo mismo. Entonces vas a entrar en esta tabla, vas a volver a llevarle al cliente. Entonces, solo cuando el arrastre se hace del campo a valores es donde se duplican los campos. Pero cuando los campos se hacen en los arrastres entre las otras áreas, filtro, columna y fila, no permite duplicar, sino que hace el movimiento nomás de la información en cada una de las tablas, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo que ocurrió. Acá también que No, estaba ese no, ese está bien, más o ese era menos. así luego. Mm. Eso era. Entonces, nada, es nomás cómo se hace para que un cambio que haga en una de todas las tablas le afecte a todas al mismo tiempo. Y ojo que acá solamente hicimos de dos segmentadores. ¿Eso qué quiere decir? Que si después yo meto un campo que no estaba visible en ninguna de las tablas y cambio algo en eso, no le va a afectar a todas las tablas como le está afectando. ¿Por qué? Porque necesito hacer el mismo cambio de conexión entre los segmentadores que ahora están ocultos. Entonces, para que ustedes me entiendan lo que acabo de decir,
Vamos a suponer que en la primera tabla de arriba, vamos un poco en la primera tabla de arriba un ratito, ahora. En esa. ¿Qué pasa si yo acá le incorporo a tipo de factura, por ejemplo? Pero a tipo de factura no le voy a meter en el informe de tabla, sino ya en el filtro nomás le voy a poner para no complicar. Entonces, vas a ver otra vez tu lista de campos, que acá no estás viendo. Y tipo de factura vas a llevarla a filtro. Bien. Entiéndame que de la siguiente manera. Tipo de factura solamente está en esta tabla, no están las demás. Por lo tanto, si yo cambio el tipo de factura en esta tabla 1, y quiero que entre en todas, y en vez de todas decirle a uno de los elementos nomás, de ese filtro. Vas a entrar en el filtro de tipo de factura en todas. No, pero no más ahí, sino en ahí, eso. Y vas a ver manual. Dale un poco a ver manual. Lo manual. Sí, aceptar. Y quiero que entiendas que este cambio ya no afectó a todas las tablas por igual. Afectó solamente a esa tabla. ¿Cómo yo puedo ver eso? Y si miro los totales generales. Total general de este, por ejemplo, dice 74.900. Y si miro el total general del número 2, voy a ver que no es ese 74.900, sino que es 148.200. Entonces, para entender por qué en las demás estaba cambiando y cambiaban todas las tablas y en esta no está cambiando más ninguna. O sea, solamente cambia una de ellas porque yo no inserté ningún segmentador que haga la conexión de todas las tablas en ese dato, ¿sí? Entonces, puede darse el caso en donde yo tenga tablas dinámicas con no con segmentadores, con campos diferentes en filtros que ante ese cambio que acabo de pedirle no le afecten a todas las tablas al mismo tiempo. Para que vuelva a afectarle a todas las tablas al mismo tiempo, y voy a tener que insertar un segmentador de tipo de factura y en ese segmentador de tipo de factura conectarle a toditas las tablas dinámicas otra vez y solo en ese momento este cambio que estoy haciendo en tipo de factura va a servir para todas las tablas. Entonces, solo para practicar ese cambio, quiero que hagamos de la misma forma como insertamos un segmentador. ¿Cómo era que insertamos un segmentador? Vamos a practicar. ¿Cómo era? ¿Dónde teníamos que ponernos? Seleccionaba la tabla. Muy bien. Después, ahí está. Tipo de factura, va a salir el segmentador. Acuérdense que luego de ver el segmentador teníamos que entrar en conexión. Porque yo quería ver la conexión para todas las tablas que están en eso, era conexiones, ya está. Todito vamos a tildar, porque, no sé, por este ejercicio nomás queremos que todas las tablas siempre estén conectadas ante cualquier cambio. Y una vez que ya le tengo a el segmentador conectado en todas las tablas, le voy a ocultar nomás otra vez. ¿Cómo era que le ocultábamos al segmentador, dijimos? Con el ojito. Pero vamos a suponer que no tenemos visible eso que ahora sí ya tenemos. Entonces quiero que cierre un ratito ese panel para acordarnos cómo era que teníamos que hacer para poder ocultarle. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Súper. Así mismo es. Bueno, ahora quiero probar a ver si todos tienen como total eso que yo dejé, digamos, en la primera tabla. Quiero ir a mirar por la primera tabla si sigue viéndose solo... tipo de factura se fue a todas ahora, porque cuando insertamos el segmentador estaban marcados los dos elementos, nomás salió de ese filtro anterior que tenía. Entonces quiero que cambie ahora. En tipo de factura seleccione una de las dos nomás, cualquiera. Entonces vamos a mirar. ¿Cambió el primero? ¿Cambió el segundo? Vamos a ver el tercero si cambió también. Cambió el tercero, es decir, cambiaron todas. Todas tienen que tener como total 74.900. Excelente. Y ahí estamos. Se puede dar el caso, digo esto porque de forma práctica me lo solicitaron a ver cómo se puede hacer. Es que de estas, ¿cuántas tablas lo que tenemos? En 6 hay 2 y después tenemos 5, o sea que hay 7 tablas. De las 7 tablas, quiero que 3 sean afectados por un segmentador y los otros 3 sean afectados por otro segmentador. ¿Cómo se hace? Entonces vamos a hacer lo siguiente, para entender, para que ustedes me entiendan. Las tablas pares, no sé por qué, ¿verdad? Pero las tablas pares quiero que estén afectados por un segmentador que todavía no tenemos, que puede ser, ven un poco la lista de campos a ver qué campos no tenemos visible todavía. Localidad parece que no está en ninguno. Entonces, vamos a suponer que las tablas pares
quiero que tengan en cuenta a localidad, ¿sí? Y las tablas impares, quiero que tengan en cuenta tipo de cliente, por ejemplo. Entonces vamos a tener que armar algo para poder justamente ver eso, ¿sí? Entonces, vamos primero a la tabla 1 y ahí, no, la tabla 1 sería la impar. La tabla 2, en la tabla 2 quiero insertar el segmentador un ratito, eso, ahí. Acá quiero insertar un segmentador que es localidad, ¿sí? Aunque localidad está visible, lo haga. Pero no importa, nosotros Acá queremos también. insertar el segmentador, pues. No, sí, está bien, pero nosotros a través del segmentador, pues nomás conectamos las tablas. No conectamos si no están los segmentadores. Por más que esté localidad visible en la tabla, no pasa nada porque ahora recién voy a insertar ese segmentador. Entonces, estando en esa tabla 2, me voy a ir a insertar el segmentador. Bien, localidad, eso. Va a verse por el momento, pero que se vea solamente me sirve para ir a conectar. Eso, ¿verdad? Me voy a conectar y repito, las tablas pares voy a conectar acá. Entonces, tabla 2, tabla 4 y tabla 6 voy a conectar. Ah, no, y tabla 8 también. Entonces, tabla 2, tabla 4, tabla 6 y tabla 8. Esas tablas voy a Tabla 2 conectar. no tengo. Habla, yo no tengo yo. Yo tengo eso. Ahí, güey. Igual nomás, si no tenés la tabla 2, que sean nomás las tablas pares. Y no sé vos, Neri, si tenés la misma configuración de, no sé, pudo haberse dado nomás que nosotros hayamos eliminado una tabla o que la hayamos cambiado de nombre. No sé, en este caso, justo en este último ejercicio, pues La dijimos, primera, o sea, él asume que es la 4 esta que está seleccionando, ¿sí? No importa. Que sean nomás pares, ¿sí? esa. Tabla 4, tabla 6 y tabla 8. Y no sé si después de 8 hay otro más. No, ya no hay lo más. Bueno, al pelo. Esos que tengan en cuenta este segmentador. Y ahora voy a hacer lo mismo. Este inclusive si quiero ocultar ya puedo ocultar, no hay problema, ¿sí? Eso. Ahora me voy a ir a la tabla 1, porque la tabla 1 para mí es impar, ¿verdad? Entonces a ese voy a insertarle otro segmentador y este va a ser uno que, ¿cuál era que dijimos? Tipo de cliente, parece que les dije. Tipo de cliente, ese que sea en este. Entonces, a las tablas pares le voy a afectar o le voy a vincular con localidad y a las tablas impares le voy a afectar con tipo de cliente. Entonces acá vamos a seleccionar todo lo impar. 7 y 9. En el caso de ustedes, si tienen algo similar, pueden hacer, pero con los nombres de las tablas, si es que le dan, digamos, ¿verdad? O con alguno específicamente que ustedes quieran lograr eso. Bien, en este caso entonces tenemos varios segmentadores, ni uno se ve, todos están ocultos. Y ahora lo que vamos a hacer es la prueba. ¿Cuál es lo que va a ser la prueba? Que el tipo de cliente le tiene que afectar a las tablas impares. Entonces, acá en esta tabla 1 no tenemos tipo de cliente. Entonces tengo que llevarle sí o sí a tipo de cliente, por lo menos en filtro. Lo que no sé nomás si le pongo en filtro, si no me va a borrar ahí mi título. Eso quiero que pruebe un ratito. Porque normalmente siempre hay un espacio entre los filtros y el informe. En filtro. Filtro. Ahí te sale, por ejemplo, ese tema de que va a reemplazar, etcétera, etcétera. Dale nomás cancelar y vamos a ponerle una fila más entre eso, eso. Ahí, bueno, ahí ya no podés porque ya están los filtros, entonces tiene que ser encima del filtro. Espera un poco. Le diste cancelar, pero igual te borró el título del primero. Control Z tampoco dale, o ya no te, ahí. Entonces, ahora, entre el título y fecha, quiero que inserte una fila más. Eso. Bien. Ahora sí le vas a poder llevar a tipo de cliente en filtro y no te va a salir ningún, eso. Ahí ya está. Y lo mismo quiero que haga, eso, hacia arriba se va llevando, digamos, ¿verdad? Ahora, lo que quiero que hagas lo mismo con los que no tienen, ojo que son aquellas tablas que no tienen tipo de cliente o que no tienen, ¿cuál era el otro? Localidad. Localidad. Bueno, entonces este tiene localidad, no hace falta, tipo de cliente lo que no tiene. Entonces a este hay que ponerle tipo de cliente. Eso era. Después, Los impares, ¿verdad? sí. Eso, este ya tiene. Y de este va a ser el último. Este, tipo de cliente. Ay. No en el otro. Ahí. Y a los pares le vas a poner, ¿cuál era? Localidad. A los pares.
Si es que no tiene, este ya tiene luego, así que tranquilo. Sí. Baja nomás. El otro par sería el 4. Este es el 3. Este es el 4. Tiene luego también localidad. El otro sería el 6. Pero es el 6. El 6 lo que tiene que tener. Ahí está. Bueno, de lujo. Entonces, dijimos, con todo el cambio que hicimos con los segmentadores y con las vinculaciones, un cambio que ahora yo le haga a una de las tablas dinámicas, depende si son par o impar, tiene que afectar o a todas las impares o a todas las pares. Ya no le afecta más a todas al mismo tiempo. Entonces vamos a poner un tipo de cliente, que es la primera, que sí voy a poder cambiar. Entonces, en tipo de cliente entra, no, ese es el cliente. Tipo de cliente tiene que ser ese. Y VIP, ponerle VIP. Quiero ver solamente VIP para los demás. Entonces, ojo, este cambio VIP hizo que el total sea 27 y piquito. Y en el 2, por ejemplo, no tiene que ser 27 y piquito el dato. ¿Dónde tengo total? 74, perfecto. Entonces, en las impares el total tiene que quedar en 24 y en el 27, perdón, y en las pares tiene que quedar el total 74. Al menos para comparar a ver si cambiaron nomás. ¿Sí? Entonces, esa sería una opción de poder. Entonces, vimos todo, ¿verdad? Vimos cómo una sola tabla dinámica puede tener segmentadores y que solo le afecte a esa tabla. Vimos cómo podemos hacer que un segmentador le afecte a todas las tablas, era cambiando las conexiones. Después vimos cómo podíamos cambiar la información de todas las tablas al mismo tiempo, desde cualquiera de las tablas sin el segmentador. Para eso tuvimos que hacer el proceso de ocultar la segmentación, que fue a través de opciones, panel de, ¿cómo era que se llamaba? Panel de control, Panel no era de panel de control, selección. panel de selección, y ahí entrar a darle al ojito o a ocultar todo para que desaparezcan, y con eso hago que esa secuencia sea posible. Y después vimos cómo, para que no cambien todas al mismo tiempo, solamente algunas de las tablas cambien con respecto a uno y otras tablas cambien con respecto a otro. Con eso yo creo que tenemos mucho para poder, digamos, aplicar a las tablas en el caso que esto sea necesario, ¿sí? O sea, acá ya va a depender otra vez de cómo el usuario trabaja en la presentación de sus datos. A veces nomás se necesita que todo cambie al mismo tiempo y a veces no se necesita que todo cambie al mismo tiempo por el tipo de información que uno tiene en ese momento entre todas sus tablas dinámicas. Bueno, hasta acá quería básicamente ver esto que tiene que ver con nuestro inventario de tablas dinámicas. Desde acá yo puedo empezar a mezclar todas las tablas dinámicas que quiera, es decir, operaciones básicas con ponderaciones, con campos calculados, etcétera, ¿sí? Pero siempre es mucho más legible cuando mi tabla dinámica muestra pocos campos combinados y se visualizan entre sí, digamos que cuando se ven muchos más campos y se torna un poco más complicada la lectura. Bueno, ¿qué es lo que quiero que hagamos ahora? Quiero que en este caso, depende de ustedes nomás si quieren ocultar la segmentación para que se acuerden que están los segmentadores, pues normalmente cuando vuelvan a abrir esto, puede que este panel de selección ya no se visualice. Entonces, no sé, pónganle nomás a todos los segmentadores visibles para acordarse que hicimos uso de los segmentadores, ¿sí? Y de hecho que en algunas tablas nos fuimos a poner el segmentador más arriba. No sé si era tabla 1 y tabla 2, creo que le pusimos los segmentadores que van a estar ahí sobre la tabla, entonces a eso pueden llevarlo un poquitito más a la derecha, abajo, arriba, como quieran nomás, ¿verdad? Eso ya depende de ustedes, ¿sí? Bueno, va. Eso. Perfecto. Ahí estamos. Ahora lo que necesito hacer es lo siguiente. Quiero que cerremos este libro, después de organizar ahí todos sus segmentadores, y van a abrir el otro. Recuerden que yo le dije que le envié 2 planillas de Excel ese primer día por correo. Sí. Ahora abran ese segundo libro, esa segunda planilla, porque ahora vamos a ver un poco cómo normalmente o qué cambios hay cuando yo quiero trabajar con más de un
más de un campo de importes, ¿sí? Hasta acá siempre fue una sola columna de importes y sobre ese le fuimos dando, digamos, todos los cambios posibles a nuestra información. Pero ahora lo que vamos a ver es qué pasa cuando tengo más de un campo de importe y todo eso tengo que llevar a la tabla y ver un poco cómo trabajar con esa información de esa manera. ¿Sí? Búsquenle nomás al archivo. Por ahí si no tienen le puedo enviar otra vez, no hay problema, pero sería bueno que tengan para poder abrir eso y poder trabajar con eso. Creo que Entonces, vos me presupuesto, pasaste, ¿verdad? Parece que creo que Neri sí. te pasó por correo. Te tuvo que haber pasado ese día que empezamos. ¿Qué fecha? Pero nosotros empezamos nuestro curso. No me acuerdo más. Ahora fue un lunes, Un lunes fue, o hace un 2 lunes martes. por ahí. En agosto fue, ¿verdad? Hace 2 lunes por ahí fue. El 25. No, el 25 fue martes. El 24. No sé, por ahí si buscas por fecha tu correo. Por ahí. No, O el no 24 o el tengo nadie 25 reenviado. tuvo que haber sido. Si no encuentran, me avisan y yo entro a reenviarlo otra vez, sin problema. Reenvíame los profe, no Bueno, tengo. bueno, voy a mirar. Sopoite. Neri, no me quiero reenviar. Te envié eco. No está, se me borraste. Era. No es. Encuentro el mail y me vas a decir la pista de esta semana. ¿Qué es lo que están jugando ustedes? Safari, bro. Aceptado. Competencia ahí. ¿En qué nivel están? Ni vi lo de esta semana. No hay tiempo para eso. Materiales. Acá está. Materiales 24 de agosto del 2020 a las 4:20. ¿Envío RAE? No. Era Ara Charlie Samón y era Neri Hernández. Ahí se va. Vean nomás que aparezca no aparece en spam o no deseado, ¿ok? ¿Llegó o no llegó? No, Estaba pensando. no. Ahora llegó. Ok. Presupuesto, ¿verdad? Sí, ese mismo. Ah, yo tenía los. ¿Qué? ¿Tenías? Ya había confiado. Bueno. Abrí vos, Neri, ahora. Compartí vos ahora tu pantalla. Ok. Bueno, como verán, en vez de tener solamente la base de datos, ya tiene luego unas cuantas tablas, pero vamos a irnos hacia no sé, hacia la izquierda o hacia la derecha, pues la idea es ver dónde está la base de datos, ¿sí? Tabla de ingreso, tabla de egreso. Eso podemos eliminar nomás. Concepto de ingreso, concepto de egreso, ejercicio 1. Ejercicio 1 nomás tiene que quedar. Lo demás, sin problema, eliminen. No va a haber ningún problema que lo eliminen, porque a eso vamos a llegar. Pero se elimina nomás y después vamos a... Bien. Bueno, como verán, ahora la planilla tiene más columnas de números que antes. Antes tenía una sola, ahora tiene dos, más de eso. Si bien encima de los encabezados hay una, ¿cómo se llama? Una fila, la fila 13 que muestra unos importes. De hecho, quiero que borren también esos datos, ¿no? La fila. La fila le pueden dejar vacía nomás.
Esos datos vamos a borrar y enseguida vamos a ir entendiendo por qué aparecían esos datos ahí, ¿sí? Bien. Ok, lo que vamos a hacer es tratar de seguir las instrucciones. Entonces, en el punto 1 menciona de hacer unos filtros y cargar unos subtotales en cada columna. Yo entiendo que uno normalmente cuando tiene columnas de importes trata de seleccionar los datos y al presionar la sumatoria, por ejemplo, él en vez de incorporarme los totales arriba, me incorpora abajo. De hecho, quiero que hagamos eso, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que quiero totalizar la primera columna, presupuesto global. Entonces voy a seleccionar los números y al presionar la autosuma tiende a mostrarme la función cargada abajo, ¿sí? ¿Cómo? Eso no Quiero sé. que sumes. Seleccionar eso y le das clic en el botón de autosuma. ¿Cuál es el botón de autosuma? Allá arriba a la izquierda, a la derecha. Ah. Esa. Lo que decía nomás es que tradicionalmente cuando yo hago este procedimiento, la suma aparece abajo de la columna de números, nunca aparece arriba, porque normalmente la columna tiene un encabezado y ese encabezado es el que aparece y como no es número el encabezado, casi nunca selecciona esa celda y por ende está establecido en la programación interna de Excel que la función se inserte abajo, porque es lo típico, ¿verdad? Ver la sumatoria abajo. Esa sumatoria le afecta solamente a esa columna. Si yo arrastro ahora y copio esto a todas las columnas, voy a tener el total de todas las columnas. Eso es algo típico, digamos, ¿verdad? Entender que cada total visible ahora corresponde a cada columna por separado. Bien, hasta ahí todo bien. Pero ¿qué ocurre cuando yo quiero trabajar con filtro? Ojo que inicialmente no voy a trabajar primero con tabla dinámica porque quiero mostrar algo nomás. Entonces, quiero que ahora le incorporemos los filtros a esta base de datos. ¿Cómo se le incorporan filtros a la base de datos? Normalmente, ¿cómo hacen? Bien. Ok, listo. Araceli, ¿pudiste? Sí. Ya está. Quiero ahora ver lo siguiente. Supongamos que ahora mismo necesito hacer un filtro, pero de cuentas de los ingresos. Solamente cuentas de ingresos quiero filtrar. Entonces me voy a cuenta, que es la primera columna, y ahí voy a ir a seleccionar solo ingresos y listo. Todo lo demás no quiero ver. Y en este caso, porque seleccionaste vacías, te muestra eso, pero yo en realidad pedí ver ingresos nomás, no vacías. Entonces vacías voy a destildar y al destildar voy a ver que ocurre eso. Entonces, eso es lo típico en Excel. Cuando yo tengo, digamos, seleccionado un solo dato y no lo demás, él incorpora esa sumatoria como si fuese parte de la base de datos. Por más que yo no le haya mostrado todavía que esta base de datos luego va a pasar a ser una base de datos de tabla, ¿sí? O a tener la característica de tabla, él igual asume que ese total en el momento de aparecer filtros ya forma parte de los datos. Y eso normalmente puede hacer que yo no tenga, digamos, los totales visibles. En este caso, Neri al principio no tildó, no destildó vacía, entonces aparecía. Pero inclusive igual si aparecía, de hecho quiero mostrarles eso. ¿Qué pasa si ahora Control Z, Neri? Quiero que te vayas a ver ese total 6.252.000 un ratito, por favor. Quiero que se entienda algo. Si se supone que yo quiero ver la suma, y de hecho hace rato teníamos todos los valores visibles y veíamos la suma, era el mismo importe que yo estoy viendo acá. Si yo presiono F2 o doble clic sobre esa celda, voy a ver que la función muestra a la suma de todos los valores visibles, inclusive los valores invisibles, es decir, las que están ocultas. Entonces, esto es así porque la función genérica es suma. Ahora, ¿cómo puedo hacer? Y suele ser una consulta, ¿verdad? De la gente. ¿Cómo puedo hacer para que en vez de ver la suma de todos los valores ocultos, solamente se sumen los valores visibles? Entonces, para hacer eso, vamos a tener que hacer. Pero primero, antes de ver eso, lo que quiero es que toda esa fila que estaba al final, en la fila 37, pase ahora a la fila 13. Entonces, voy a seleccionar todas las sumatorias de todas las columnas, voy a cortar y voy a llevar arriba. Nada más que eso. Eso. Bueno, ¿por qué? Porque no importa ahora cuál sea el filtro, eso siempre va a estar visible si está encima de los encabezados. Hasta ahí me están entendiendo, ¿verdad? Bueno, pero hasta acá todavía no resolví el tema de
hacer la sumatoria de solo los elementos visibles. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Voy a volver a presionar el botón de autosuma en esa celda, es decir, en 6.252.000. Quiero que vuelvan a presionar el botón de autosuma, el que usamos hace rato para hacerle clic cuando todavía no estaba la sumatoria. Y en ese momento ocurre algo diferente. ¿Qué ocurre? Si me pueden decir, por favor. ¿Qué es lo que Y hay? ahí crea Cambia la fórmula. Cambia la función. cambio para que... Cambió Sí. la función. Y esta función ya no se llama suma, se llama subtotales. La función subtotales es diferente a suma en cuanto a que puedo en esa misma función hacer varios otros tipos de muestra o de resumen, por llamar de alguna forma, que no son solamente suma. Ahí es donde hay un cambio. ¿En qué sentido? Primero, subtotales tiene como primer argumento algo que se llama número de función. Y ese número de función es un número 9. Ahora, ¿cómo puedo yo saber a qué función le representa el 9 que aparece ahí en ese primer argumento? De hecho, quiero que borren ese 9. Vayan un poco y eliminen el 9, así con el botón de izquierda a derecha nomás, de derecha a izquierda, perdón. Está difícil. Ahí, eso. En ese momento, al borrar el 9, quiero que noten que hay una lista. Esa es la lista de funciones que está preestablecida ya en Excel para que se muestren estos números. Quiero que noten que el número 9 es el que le corresponde a la suma. De hecho, era simplemente para que vean que hay una lista. Ahora, debajo de esa lista que termina en 11, siguen habiendo más números. Y estos números también aparecen las mismas funciones que se veían hace rato. De hecho, aparece otra vez suma y suma aparece con 109. Entonces, quiero que noten nomás que si le doy clic al 109, vamos a hacer un poco de eso. Clic al 109, es el 109 el que va a aparecer escrito. ¿Qué pasó? ¿Le diste enter? No. Tienes que marcar tu... Ahí, o escribí 109, ya está, listo. Y ahora lo que voy a hacer es pedirle que seleccione desde, y acuérdense que el rango completo era de 15 hasta 36. Entonces eso puedo escribirle ahí. O seleccionar. Pero el tema no me es que al seleccionar va a seleccionar desde 25 probablemente y no desde 15. Entonces igual puedo hacer la selección de las celdas que se ven y después nomás entro a cambiarle los números, ¿sí? Da lo mismo, como quieran. De 15, 2 puntos. De 36. 2 puntos. En vez de 2 puntos. punto y coma, de 2 puntos. Eso. 15, 2 puntos de 36. Eso. Enter y vamos a mirar. Y ojo que yo le escribí 109, ¿verdad? 109 en vez de 9. Ahora tengo un valor diferente, dice 1.140.000. Voy a seleccionar un poco los valores y normalmente la barra de estado muestra la sumatoria solamente lo que está visible, aunque haya columnas, perdón, filas ocultas. Pero ¿y qué pasaba si le ponía 9? Y eso voy a probar ahora. Voy a entrar en esa función y en vez de 109 voy a escribir solo 9 y voy a volver a mirar. Entonces veo que me da el mismo valor. ¿Y por qué será que 109 y 9 me da lo mismo? ¿Acaso no tienen que ser diferentes? Sí, va a ser diferente, pero enseguida vamos a ver eso. En este caso, quiero que arrastremos nomás esa información, por favor, porque quiero que esa misma función se aplique para todas las columnas. Entonces, en el momento de hacer eso, voy a ver que la información, en este caso en particular, es solamente de estas columnas, ¿sí? Bien. Ahora quiero hacer lo siguiente. Acuérdense que nosotros le dejamos en 9, nos le dejamos en 109. Quiero que ahora volvamos a ver todos los datos. Es decir, si presiono Control Shift L, tiene que eliminarse el filtro activo y tienen que desaparecer todos los botones de filtro. Entonces, Control Shift L, no es Control L, Control Shift L. Eso era. Ahí veo que la información vuelve a verse, pero ahora quiero que hagan una prueba. ¿Cuál va a ser la prueba? Quiero que, a ver, esa fila 24 tiene un 200.000 en presupuesto global. La fila 24. Esa fila quiero que ocultemos, pero manualmente, ¿sí? Entonces voy a seleccionar la fila 24 y le voy a ocultar. No es borrar ni eliminar, es ocultar nomás, ¿sí? Eso era. Quiero que miremos otra vez ahora el total. La pregunta es, ¿cambió el total o no cambió? ¿O sigue viéndose el total general? No, ¿qué dice? 6.252.000. Quiero que ahora en vez del 9 le pongan 109.
Enter. ¿Cambió ahora o no cambió? Cambió. Bueno, entiendan que es lo siguiente. Los números del 101 en adelante en esta función subtotal sirven para no sumar el valor que está oculto, pero desde la opción manual y no desde un filtro, ¿sí? Entonces, si yo sigo viéndole como 9, él me sigue sumando aunque esté oculto, pero porque no es desde un filtro el dato que se ocultó, sino que es por el uso manual de la opción ocultar. Nada más que por eso es diferente, ¿sí? Perfecto. A sabiendas ya de todo esto, entonces puedo ver que usando 109 o 9 en el filtro o en el autofiltro, él me va a sumar siempre lo visible y no lo oculto. Sin embargo, en este caso estoy viendo que él, al ocultar manualmente, recién respeta, digamos, el caso de la fila oculta. Bueno, fantástico. Eso nomás quería aclarar con respecto a una función que suele utilizarse y no siempre se utiliza de esta forma, sino se utiliza con las opciones de formato de tabla. De hecho, vamos a hacer un poco de eso. Quiero que ahora seleccionen toda su base de datos desde cuenta hasta el último dato de marzo real, sin esos totales que están encima de los encabezados. Desde ahí, control shift, flechita abajo, flechita a la derecha. Y ahora le vamos a poner en formato de tabla. ¿Cómo era que le poníamos en formato de tabla? Una opción es insertar tabla, que va a volver a mostrarme una consulta y cuando le doy clic en tabla, no tabla dinámica, sino tabla. La tercera de esos 3 botones que están a la izquierda. Y la otra opción era dar formato como tabla en inicio, con cualquiera de los formatos que yo quiera elegir. La pregunta que siempre hace es si tienen encabezado, yo le digo que sí, y ya tengo el formato de tabla. Entonces, para entender, si a esto yo ahora le pido sumar, de hecho, quiero que te pongas, vamos a hacer una prueba. ¿Qué pasa si te ponen en una celda nomás? En presupuesto global quiero que te ponga en una sola celda, ahí. Y le das autosuma. Quiero saber qué hace Excel cuando estoy en una sola celda de una tabla y le doy suma. Error. Bueno, no ¿Qué sé. hizo? ¿Qué hizo? Entra un poco Subtotal. entra un poco a la fórmula un ratito. Insertor subtotal, pero él entiende que vos desde esa celda hacia arriba querés sumar. Evidente, recontra mal lo que hicimos, pero para entender lo que hace Excel cuando yo no estoy seleccionando toda la columna. Ahora sí quiero, control Z nomás, porque quería mostrar nomás qué era lo que hacía. Ahora voy a seleccionar desde debajo de presupuesto global hasta el final de esa columna y voy a presionar de vuelta autosuma. En ese momento, autosuma entiende que, porque estoy en formato de tabla, el valor de abajo no va a salir como suma, sino va a salir como subtotal. En este caso salió como suma, así que, pero, ¿cuál es la virtud de tener esto como formato de tabla? Que a la derecha tengo una flecha y en esa flecha puedo cambiar a los diferentes otros métodos de agrupar estos números para ver promedio, suma, pero en ese momento ya cambia la función. Pasa de ser suma a subtotales, ¿sí? Ok, y eso nomás es lo que tiene de diferente, digamos, ver un formato de tabla. De hecho, quiero que noten que ahora cuando me voy para abajo, los encabezados de letras ahora fueron reemplazados por los encabezados de la tabla propiamente. Son los que se ven en vez de las letras hasta que yo desaparezca otra vez de la visualización de la tabla para volver a ver las letras arriba. Entonces esto es lo que estoy viendo básicamente, ¿sí? Bien. Visto todo esto, ahora sí necesito hacer la tabla dinámica de esta tabla. Vamos a insertar la tabla dinámica, por favor. En este momento quiero que se inserte la tabla. Y vamos a agregar en una hoja nomás, ¿sí? Como ya le cambiamos a formato de tabla, él entiende que todo lo que está dentro de la tabla 1, porque normalmente le llama tabla 1, a no ser que ustedes le cambien el nombre a la tabla, entonces él asume que toda esa información es la que vamos a usar. Bueno, primero, quiero que vayamos a ver otra vez las instrucciones de nuestro ejercicio. En el punto 1 pedía hacer este caso del filtro y de los subtotales y todo eso. En el punto 2, y que creemos una tabla de egresos y que incluyamos todos los importes, presupuesto global, los mensuales, los presupuestados y los reales, es decir, toditos los importes vamos a insertar en la tabla, pero va a ser de solamente los conceptos, a ver, cuenta lo que tiene las opciones,
porque eso es lo de egresos, pues. Entonces vamos a tildar cuenta y vamos a tildar toditos los importes que tenemos desde presupuesto global hasta enero presupuesto. Y en el momento de ir tildando, vamos a ir viendo que él me va a ir llevando todos al área de valores y en la tabla dinámica se van viendo, digamos, por columna. En columnas diferentes los campos. Andando nomás tildando. Enero presupuesto, enero real, febrero presupuesto, febrero real. Todo eso quiero que se vaya tildando. ¿Qué presupuesto es global? Enseguida les voy a explicar qué significa todo, ¿sí? Primero quiero que se tilde nomás, desde presupuesto global hasta marzo real, creo que es el último. Es decir, vamos a tener 7 columnas de importe vamos a tener en la tabla dinámica. Entonces eso quiero que aparezca así tal cual. Neri, si puedes tildar por favor todos los demás campos, enero real, febrero presupuesto, febrero real, marzo presupuesto y marzo real. Eso. Ahí quiero que vean que ahora mismo vemos a 8 columnas en total en la tabla, pero hay una particularidad que todas dicen suma de. ¿Cómo era que dijimos que podíamos modificar todas al mismo tiempo? ¿Qué era que dijimos que podíamos hacer? No me acuerdo. ¿Qué querés hacer? Viste que todas dicen suma de presupuesto global, suma de enero presupuesto, suma. Y ¿Cómo era? reemplazar. Eso era. Vamos a hacer un poco de eso. Control L, ahora sí es control L. Control L me da el panel de reemplazar, de buscar y reemplazar, y ahí yo puedo escribir suma de, sin el espacio después de suma de, y abajo no le escribo nada. No importa cómo escriban, de minúscula, mayúscula, como título, igual. Eso. Está bien ese suma espacio de, y sin el espacio, reemplazar todo, no le voy a poner nada, y ahí le voy a reemplazar todo. ¿Le pusiste espacio después de suma de? Sí le pusiste. Borrarle nomás ese espacio. Quiero que le borre ese espacio. ¿Por qué? Porque si le deja ese espacio, él va a eliminar ese espacio también. Y solo se va a quedar el nombre del campo así tal cual como se llama. Y no sé por qué Excel no permite que el nombre que se queda, digamos, visible sea exactamente el mismo a cómo se llama el campo. Entonces, por eso necesitamos modificarle algo y esa modificación es un carácter nomás. Si un carácter es diferente y para no tener que ponerle un carácter diferente a cada uno de los 7 datos que tenemos en los títulos, entonces un espacio es común entre todos, por eso le dejamos ese espacio para que sea el carácter diferenciador entre los nombres y los datos de la tabla dinámica. Bueno, hasta ahí ya tenemos los nombres cambiados. Lo que ahora quiero hacer es ponerle el formato que corresponde. Vamos a suponer que estamos hablando de dólares. En la empresa usted pues, se registra todo en guaraníes o en moneda extranjera. Una mezcla de todo. Dólar. Dólar. Bueno, vamos a suponer que este va a ser en dólares también. Entonces, pum, le pongo dólares. ¿Cómo era? Muy bien. Ok. Sí. Listo. Con 2 decimales, ¿está bien? Otra cosa también que quiero que se entienda, bueno, ahora recién le voy a explicar la información. ¿Qué es lo que muestra esta información? Esta información muestra, y suponiendo nomás que la empresa se basa en presupuestos, ¿sí? Lo normal es ver que el presupuesto, hay un presupuesto global total año, por llamarle de alguna forma, ¿sí? Tanto para los egresos como para los ingresos. Bueno, ese es el dato que muestra presupuesto global, ¿sí? El importe ¿Cómo se total, hacía? perdón. ¿Cómo se hacía? Tipo de, si yo entraba en campos, ahí yo podía cambiar de todos de una vez sin... Pero acordate que era de cada campo nomás, no de todos los campos. Y acordate que ahora en valores vos tenés 7 campos, no tenés más un solo campo. Por eso el cambio que vos entras a hacer de hecho, Neri, un ratito te voy a pedir que hagas control Z una vez. Quiero que entre Porque hoy hice hacerle eso y doble me clic. fue. No, pero te voy a explicar, espera un ratito. Quiero que ahora entre en presupuesto global. Hacerle un poco doble clic a presupuesto global. Ahí vamos a entrar en el campo valor de ese campo presupuesto global. Y como en formato de número también puedo entrar a hacerle el cambio. De hecho, quiero que haga. Y ahí buscarlo otra vez ese USD que le pusiste recién. Eso. Aceptar. Quiero que note que ese cambio ocurre solo en esa columna, no en los demás. ¿Pero por qué? Uno, porque vos no tenés un solo campo con varias columnas. Tenés una columna para todos los campos.
y cada campo es independiente entre otros. Por eso esta acción solo le afecta a ese campo y no a todos los demás. ¿Qué tengo que hacer para que a todo le afecte? Es lo que hizo Neri hace rato. Control Z nomás de Neri y ahora selecciona todo. Al seleccionar todos los valores, Sí, lo que... él entró no en formato de número, sino en formato de celda, así que hace con el clic derecho. Si no, entra con el acceso directo, ese que está ahí debajo, para poder acceder. Esto que está haciendo, pudiste haber hecho así mismo o con clic derecho formato de celda, y en ese momento le aplica a todos los campos diferentes por igual, ¿sí? De la misma forma, entonces eso pudo haberse hecho así. Y ahí tengo visible así como quería haber aplicado a toda la tabla. Entonces, para entender nomás eso, ¿sí? Va a haber veces que yo uso un solo campo de monto, pero en realidad tengo muchas columnas porque llevé otro elemento o otro campo más al área de columna, por eso tengo diferentes columnas. Pero hasta acá estamos bien con esta información. Bueno, atiendan que yo necesitaba ver solo los egresos. Y ahora estoy viendo egresos, ingresos, inclusive una suma. Y esa suma no corresponde para la información que tengo en esta tabla dinámica. Por lo tanto, voy a tener que hacerle desaparecer a ese total general. ¿Cómo era que se le hacía desaparecer al total general? Dijimos. Creo que ya hicimos eso. Era en diseño. Ahí también creo que había en opciones de tabla. Ahí parece que tenemos también totales y filtro allá arriba. Y ese parece que me dice, ahí por ejemplo, mostrar totales generales para filas, creo que era el que podía hacer desaparecer. El de columna creo que, probá nomás, ve un poco cuál es uno. Ahí está, el de columna era, ¿verdad? No el de fila. El de columnas. El de fila Sí. creo que es el que aparece a la derecha totalmente, ¿verdad? Y Y el de columna el que aparece abajo. Bien, ahí ya le desaparecimos. Ingreso tampoco no ¿Cómo me crees que sirve. ¿Perdón? ¿Querés que desaparezcan los dos totales? No, En ya realidad no la había lista. luego el total en la última columna porque son campos diferentes. El total general siempre te aparece cuando en un solo campo hay dos columnas. Pero en este caso, un campo diferente, que son 7, hay una sola columna en cada campo, por eso no tenía luego total de la derecha. Sí tenía total abajo, entonces va a tener que ser, creo que le llama total de columna. La otra opción para hacer desaparecer a través del botón de la tabla dinámica. Neri, ¿Por yo qué quiero vos no tenés egreso? Yo tengo egreso. espera que un ratito. Quiero ¿y probar qué un es lo que poco algo. Neri, voy a pedirte un poco un control remoto. O sea, no de tu tele, ni de tu equipo, ni nada, sino para que yo pueda jugar en tu pantalla. Quiero probar. Primera que voy a probar. ¿Qué dice? Está a punto de solicitar control remoto del contenido compartido a Neri. Solicitar. ¿Qué pasó? Salió lo de mi... Ustedes me ven todavía. aprobar? Ahora le di a aprobar. Dale un poco a probar. Quiero probar nomás qué ocurre. A ver, ahora yo voy Ya, a controlar tu pantalla. Vamos a ver si ocurre eso, ¿sí? ya En este pasó. Ya. caso, En este caso, ahí estoy. No toque tu mouse ni nada. Yo voy a jugar un ratito acá con tu. Entonces, la pregunta de Ara fue: por qué él no tiene egreso y tiene ingreso? A lo mejor porque le borró sin querer ese título. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es: con el filtro nomás voy a sacarle ingresos. Pero al sacarle ingresos, yo voy a ver una fila que todavía no dice. Voy a ver un poco. No era enero. Egreso era. Un ratito. Egreso. No sé si decía egresos solo o egresos, pero lo voy a dejar en egresos y ahí sí le puedo ver. Entonces, esta es la información que yo estoy viendo que tendría que verse según cómo me pidieron que presente la información. Puede que yo quiera verlo así, de izquierda a derecha, puede que quiera verlo de arriba a abajo. Si quiero verlo de arriba a abajo, entonces ¿cómo se llama? Este campo que está en columnas, que es sumatoria de valores, puedo arrastrar al área de fila, debajo de cuenta, y puedo verlo así si quiero, ¿sí? Pero si esa no es la idea, puedo mantenerla nomás en el lugar otra vez, donde estaba, en columnas, y ahí yo tengo la información. Bueno, ahora lo que quiero explicar es lo siguiente. ¿Qué es lo que es la información que estoy viendo? Dijimos, el presupuesto global es lo que la empresa define para gastar en el año completo. Luego vienen los valores presupuestados por mes. Entonces, el presupuesto de enero es lo que en ese mes tiene que gastar. Y el enero real es lo que finalmente se gastó hasta ese momento. Entonces, ahí yo voy teniendo dos valores por mes, ¿sí?
Para enero tengo 2, para febrero tengo 2 y para marzo tengo 2. Entonces esos son los presupuestados y los realizados hasta ese entonces. Vamos a suponer que ya tenemos hasta agosto, porque ya está cerrado ese mes. Entonces hasta agosto tendría que tener, si es que sigo trabajando, digamos, con estos datos en la empresa donde están ustedes, para poder visualizar eso, ¿sí? En este caso, a esta hoja, ahora sí puedes tocar, Neri, vos tu pantalla. Quería probar nomás si funcionaba. De hecho que le voy a dar... ¿Cómo puedo decirle? Renunciar al derecho de control remoto. Ahí voy a renunciar y ahora vos estás otra vez al mando de tu pantalla. Ok, quiero que ahora a esa hoja 1, quiero que le llamemos, no sé, tabla de egreso. Así es que le vamos a llamar. Entonces allá abajo donde dice ejercicio 1 y hoja 1, en hoja 1 quiero que le cambiemos el nombre y que le llamemos tabla de egreso, ¿sí? Excelente. La idea es la siguiente ahora. Esta tabla ya está. Ahora en el punto 3 me pide que cree una tabla de ingresos que incluya lo mismo. Para no tener que trabajar de vuelta haciendo lo mismo, voy a copiar nomás la hoja y voy a hacer los cambios que tenga que hacer. Entonces, a esa tabla de ingresos le voy a llamar tabla de ingresos y le voy a modificar allá arriba lo que necesito, que es el filtro nomás. Entonces paso a verle a los ingresos, destilo los ingresos y esta es la información que estoy viendo, ¿sí? Entonces acá tengo 1.140.000, es el ingreso que voy a tener. Tengo más egreso que ingreso, pero. Y por la pinta. O sea, como, vamos a perder como la guerra, parece, en la empresa esta, ¿sí? Bueno, y después tengo enero, enero, presupuesto real, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, fantástico. Hasta acá tengo el punto 3 listo. ¿Qué tal estamos, Araceli? Bueno, ya tenéis igualito así como Neri. Sí. Bueno, quiero que pasemos a las instrucciones otra vez. Quiero ver qué dice el punto 4. Compartime un poco tu pantalla, Araceli. ¿Será que porque Sí, sí, sí. Neri no vea nada que no tenga que Ah, ver? bueno, ese es lo que es el tema para usted. A ver, No, a verle. voy a ponerlo solamente presupuesto. Muy bien, muy bien. Por sí, por sí. Que no caiga en lo mismo de antes. Tabla 4. Crear tabla 3 por conceptos que generen ingresos e incluir lo anterior. Es decir, vamos a copiarnos otra vez esa tabla de ingresos porque me pide una tabla de ingresos. Entonces a esa le voy a llamar ingresos por concepto, qué sé yo, algo así. Ingreso por concepto. Bien. Y le voy a incluir, porque acá lo que hay que hacer es incluirle nomás ya esta información, el campo de concepto, como para poder visualizar cuáles son los conceptos que me van a dar estos ingresos. Y no sé, por la pinta, una empresa sojera que produce todos esos productos, aceite, carne, leche, queso y salsa, y esos son sus probables importes, ¿sí? Veo nomás que vos le llevaste presupuesto global hacia la derecha, no hacia la izquierda, pues no importa, o sea, en realidad observo nomás eso, ¿sí? Ok, esto ya está. Vuelvo a mirar mi otro... ¿Qué dice mi siguiente instrucción? Punto 5, parece que ya es ahora. Conceptos que generen ingresos y egresos, incluir lo anterior, además añadir un acumulado a marzo, su porcentaje sobre el global y su disponible en porcentaje. Ojo que a partir de acá vamos a empezar a calcular, a hacer campos calculados. Entonces vamos por parte. Vamos a copiar esa tabla de ingresos por concepto, porque esa es la que pide, no la otra, ¿sí? Esa, vamos a copiar y a esta le vamos a llamar tabla de ingresos y egresos por concepto o directamente por concepto nomás ya, ¿verdad? Porque al final vamos a ver todo, ¿sí? Tabla por concepto.
Eso. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar egresos, ¿sí? Porque quiere ver ingreso y egreso al mismo tiempo. Acá lo que hay que entender nomás es que puedo tener información que se pueda ver primero una cosa y luego otra cosa. De hecho, que muestra primero egresos y luego ingresos por el orden que automáticamente le da Excel a los elementos que se presentan en la tabla dinámica, que es orden alfabético. Pero lo típico es ver arriba los ingresos y luego recién los egresos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se cambia de orden esta información que se ve primero egreso y luego ingreso? Quiero ver primero ingreso y luego egreso. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo cambio ese orden? En los campos. Bueno, sí. Eso era. Perfecto. Ahora entonces veo primero los ingresos y luego los egresos. Fantástico. Me preocupan nomás los números de esta empresa, que todos sus egresos son mayores a sus ingresos. Pero bueno, allá ellos con sus números, ¿sí? En este caso estamos trabajando con sus datos. En este caso esta empresa tiene egresos y ahí están los conceptos de las cuentas que generan egresos. Y cada uno de los datos está presente. Pero ahora hay que hacer lo que me pedía. Necesita ver a marzo cómo se acumuló esta información, tanto de los ingresos como de los egresos. ¿Cómo harían si ese dato ya no tengo en mi base de datos? ¿Alguna idea? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y ese que vimos la vez pasada de agregar una... Agregar campos. Eso, Campos tengo que crear calculados. un campo calculado en donde en el campo le tenga que sumar. Y ojo que me pide acumulado a marzo, pero de enero a marzo yo tengo dos cosas, tengo lo presupuestado y tengo lo realizado también. Entonces voy a tener que hacer dos campos calculados. Un campo calculado para lo presupuestado y otro campo calculado para lo realizado. Entonces vamos a empezar. Vamos a hacer primero el presupuestado, ¿sí? Entonces, ¿cómo era que insertábamos un campo calculado nosotros? Vamos a repasar un poco eso. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Quién me recuerda? Analizar. Analizar. Muy bien, analizar era. Acciones. Después, No, al lado. cálculos. Cálculo era. Muy bien. En Campos. cálculo. Ahí sí. Campo Cálculo, calculado. campo elemento y conjunto, campo calculado. Listo. Y acá, Bueno, primero el acumulado. título. Le voy a llamar Marzo. ¿cómo le podemos llamar? Total presupuesto. Presupuesto marzo. acumulado marzo. Porque primero vamos a hacer presupuesto y después vamos a hacer el realizado. Entonces va a ser presupuesto, marzo, o no sé, como quieran. Eso. Bueno, y hasta ahí es título. El título en realidad le pueden poner como ustedes quieran, no hay problema. Y ahora la fórmula. ¿La fórmula cómo va a ser? Suma. Vamos a borrarle al 0 y al desigual. Sí. Bueno, suma después. Y se escribe la fórmula sumar. Le No, pone en un realidad. paréntesis, ¿verdad? En realidad ni uno de los dos. No hace falta ni ponerle. No hace Sumar es falta. acá. No, perana, no te vayan a poner nerviosa, tranquila. Na. Espera. No hay necesidad ni de escribir suma ni de ponerle paréntesis. ¿Por qué? Porque yo necesito indicarle nomás cuáles son los campos y el operador que voy a usar con ese campo. Entonces yo puedo ponerle enero presupuesto y le escribo más. No, pero ese sí o sí tiene que escribirle más Ah, después de escribir el campo. Después el otro campo, febrero. Después de febrero le pongo un más otra vez. Y así nomás yo puedo en realidad sumar sin necesidad de ponerle paréntesis y sin necesidad de escribirle la función suma, ¿sí? Con esto, a ver, ese tema de sumar, ¿qué es lo que era? El tema de sumar era para que ese campo nuevo llamado presupuesto acumulado MAR pase a mostrarse en la lista de campos porque yo quería seguir haciendo otros campos. Para eso era la idea, así del botón sumar. Otra cosa era si le daba a aceptar. Si le daba a aceptar, ya iba a salir en mi vista de campo calculado y ya iba a ver la nueva columna en campo calculado, ¿sí? De hecho, eso es lo que estoy viendo ahora, que acá estoy viendo la sumatoria de los presupuestados. La idea nomás siempre es que hagan otra vez un cálculo auxiliar ahí para ver si está sumando bien. O sea, si de por ahí yo nomás no cometí el error y en vez de, por ejemplo, digo nomás cualquier cosa, enero presupuesto sumé más febrero realizado más marzo presupuesto. Eso estaría mal. Entonces yo voy a comprobar nomás a ver si... ¿Qué pasó? El suma de, ¿verdad? Está bien, sí. ya está.
quiero que te ponga un ratito ahí a la derecha, en la columna que está vacía, y vamos a hacer, pero vamos a hacer escribiendo la referencia en la celda. Entonces va a ser, vamos a arrancar nuestra cálculo auxiliar, no va a hacer, es igual o más, y ahí en vez de ir a mostrarle, para que no me salga este tema del importar datos, vamos a decirle nomás D4 más F4 más H4. Así nos vamos a escribir. Para que pueda después replicar en toda la columna y que no me afecte, digamos. Ahí, por ejemplo, sale el mismo importe. Fantástico. Si hago esto y todos los valores son iguales, por la pinta hicimos bien, ¿verdad? Bueno, ahora necesito hacer lo mismo, pero el realizado. En realidad, para no hacer otra fórmula, poder nomás copiar esta columna al lado y ya va a estar tu realizado acumulado también. ¿Cómo? Espera un ratito. Ahora le estoy hablando. Viste que ella iba a ponerse al lado y iba a volver a hacer una fórmula otra vez. Para no hacer esa fórmula, ella podía seleccionar nomás su columna K, que ahora mismo es tu cálculo auxiliar para presupuestado, y copiar al lado. Seleccionar toda esa columna acá. Esa, desde ahí. Y copiar al lado, porque tiene referencia relativa, pues. Entonces, al copiar al lado, él, en vez de tomar la suma de lo presupuestado, va a tomar ahora la suma de lo realizado. Y te va a mostrar ahí cuál tiene que ser ese importe. Y pegar. De estos, ya. ¿Se entiende? Entonces, porque estaban uno al lado de los otros, los datos nomás. Y como después vas a meter una columna más ahí, quiero que le corra a esos dos, a no ser que no te importe más porque ya corroboraste, ¿verdad? Ahí ahora tenés que meter la otra columna de campo calculado que te vas a ir a hacer ahora y que ya saben cómo hacer. Entonces vamos a ver. Analizar, cálculos. Se va a llamar, este ya no va a ser presupuesto sino realizado. Eso. Real, acumulado, marzo. Eso. De lujo. Y en la fórmula otra vez, pero ahora de lo realizado. Enero más febrero más marzo. Faltó el más nomás. Eso. Y ahí aceptar. Y vamos a ver la nueva columna. Otra vez nomás va a decir suma D, como siempre. Pero ya saben que con Control Shift L pueden cambiarle. A no ser que quieran hacerle manual. Y listo. De lujo. Yo le pongo un punto. ¿Qué era que vos dijiste hace rato? Espacio. Espacio. Para que no se vea otro carácter diferente y que siempre sean las mismas letras del título que le escribiste en el campo calculado. Eso nomás. O mira un poco si es la misma columna que hicimos ya hace rato. Si son los mismos datos. 378, 184. Fantástico. Ahí ya estamos. Inclusive, si ya quiero eliminar esas dos columnas, elimino nomás y ya tengo listo eso. Bueno, hasta ahí lo que me pedía el punto 5, creo que era mi ejercicio. Vamos a mirar un poco a ver si... Falta ya. Porque había algo más. Añadir un Su acumulado marzo ya está. porcentaje sobre lo global Eso. disponible. Acuérdense que el global es el presupuesto global. Entonces yo quiero saber cuánto, y ojo que tengo dos. Entonces, el tema nomás es que ese presupuesto global es mi presupuestado. Por lo tanto, mi presupuestado es lo que puedo hacer sobre el global. Aunque puedo hacer también el realizado sobre el presupuesto global, ¿verdad? O sea, ambos son unos datos nomás, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero ver nomás es, de lo presupuestado hasta marzo, ¿cuánto sobre el global ya se realizó? Y a lo mejor sobre el acumulado, ¿cuánto sobre el global ya se realizó también, ¿verdad? Puede ser un dato diferente. Entonces, voy a hacer dos campos calculados más. A uno le voy a llamar presupuesto, porcentaje de presupuesto sobre total. Y el otro puede ser porcentaje acumulado nomás también, si quieren llamarle de esa forma, ¿verdad? Entonces, el título va a ser porcentaje acumulado presupuestado, pero el símbolo de porcentaje nomás, bien, acumulado presupuestado, y el otro va a ser porcentaje acumulado realizado, no sé. Así, por ejemplo, bien. La pregunta es, ¿la fórmula cómo va a ser? Sí, es sobre el global. Yo pues quiero ver un porcentaje que me muestre cuánto es lo que ese 278 es sobre 1.000.000 y algo, creo que era el 100. Entonces, ¿qué fórmula? Y ahí no hay que hacer la ponderación, no sé qué. No. Hace una división No nomás en es una realidad. división. División, ¿pero qué con qué? Y este que está más acá. El que ya hiciste recién, que es presupuesto acumulado marzo, dividido presupuesto global. Ese va a ser. Entonces vamos un poco allá a buscarle. Presupuesto acumulado marzo va a ser primero, dividido. Y ahora me voy hacia arriba otra vez, presupuesto global. Eso.
Si quiero hacer la suma antes ya de salir, puedo decirle sumar allá arriba, ¿sí? Entonces le doy sumar, no va a salir, me voy otra vez a cambiarle el nombre, ahora este se va a llamar porcentaje acumulado realizado, realizado en vez de presupuestado nomás. Eso. Y la fórmula sí va a cambiar. La fórmula que dice presupuesto acumulado marzo va a ser presupuesto, no, es presupuesto, realizado, no sé cómo le pusiste, real, acumulado marzo dividido presupuesto global. Real acumulado marzo, S, doble clic, dividido presupuesto global que está más arriba. Eso. Y ahí ya le puedo dar a aceptar. Entonces al darle a aceptar, él me tiene que mostrar las dos nuevas columnas. Solo que me mostró uno nomás. Pero no va a ser en dólares, tiene que estar en formato de porcentaje para que se vea exactamente así. Entonces puedo seleccionar, en este caso sí es un solo campo y ahí sí va a afectar ese formato de número que le hagas, ¿sí? ¿Por qué no salió el otro? Y ¿Qué ahora pasó? vamos a tildar nomás, eso. Ah, Si querés seleccionar los dos y a los dos ya le cambiás, así de la misma forma como hicimos hace rato el cambio de formato. Eso era. Entonces, para entender, con respecto al global, hasta marzo, lo presupuestado del 24%, al menos los ingresos, ¿verdad? Y lo realizado es 33%, es decir, yo estoy por sobre lo que presupuesté para ese trimestre, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, yo en realidad tendría que haber presupuestado al trimestre hasta marzo, yo tenía presupuestado que ingrese 24% nomás, pero ingresó 33%, o sea, ingresó un poco más de lo que tenía presupuestado. Y con respecto a los gastos, yo tenía presupuestado gastar 37% al primer trimestre y veo que se gastó 36%, o sea, un poquitito menos, por decir algo, ¿verdad? Ya que estamos analizando estos valores porcentualmente y monetariamente. Monetariamente tenía que haber ingresado solo 1.000.000, perdón, tenía que haber gastado 1.891.000 y gasté 1.842.000. El tema no es que estoy desfasado de la información que tenía los ingresos versus los egresos. O sea, hasta acá, según mis planes, tengo que hacer un préstamo para poder pagar todos los egresos que tengo, por llamarlo de alguna forma, porque mis propios ingresos, que son los, ¿cómo se llama eso? La parte operativa no cubre los egresos. Entonces, si analizo los números, tengo que decir que la diferencia tengo que compensarlo con algo, no sé, con plata ajena o no sé qué tengo que estar haciendo para que esto sea así, ¿verdad? Entonces, este análisis que hice por ingreso y por egreso también puedo hacerlo por los conceptos, ¿sí? Entonces, por aceite estoy ingresando menos de lo que tenía presupuestado, por carne estoy ingresando más de lo que tenía presupuestado y así sucesivamente, leche, queso, soja. Lo mismo con el tema de los conceptos. Bueno, si ahora quiero ponerme a analizar cada uno de los conceptos, ¿cuál es el concepto de ingreso que más tengo realizado y cuál es el concepto de egreso que más tengo realizado? ¿Cómo puedo hacer esa visualización? ¿Qué tendría que hacer para eso? Formato condicional, ordenar. ¿Qué le parece que podemos hacer? Necesito que primero me muestre arriba el que más realizado tiene hasta el momento, ordenado hasta el menor realizado. Y lo mismo en egreso. En egreso quiero saber cuál es el que más egreso o realizado tengo y cuál es el que menos realizado tengo. ¿Qué harían? ¿Alguna idea? Ordenado, formato condicional. Vamos por partes. Si quiero ordenar, ¿cómo haría para que se ordene por la última columna? ¿Cómo era para ordenar algo en tabla dinámica? Dijimos, posición de la celda en esa columna nomás. En realidad, ¿qué dice? Entraste recién en algo y salió una lista. ¿Qué era eso? Pero ¿cómo hiciste para que te salga la lista? Ah, por mostrar valores. No, no, no. No, sí, era ese, pero no es ese y no es lo que tenemos que usar. En este caso es ordenar y pedir de mayor a menor. Pedirle un poco de mayor a Profe, menor. Perdón. ¿cómo puedo hacer para cambiar la fórmula del campo calculado que hice? Muy buena pregunta. De hecho, no sé, hicimos mal, no se ve así como tiene que ser. Entonces voy a tener que entrar otra vez hasta el campo calculado. Vamos a hacer un ratito eso, Ara. Andate otra vez, analizar.
cálculo, campo, elemento de conjunto, campo calculado. Pero cuando me muestra el campo 1, que de hecho dice campo 1, a la derecha dice hay una flechita antes de sumar. En esa flechita hay que entrar. Cuando yo entro en la flechita voy a ver todos los campos que hice hasta acá y ahí tenés que ubicarle al que querés cambiarle. Entonces, no sé, vamos a suponer que quiero cambiar, no vamos a cambiar nosotros a Araceli, pero seleccionar uno, entonces ahí recién se ve la fórmula. Y no quiero que le presione a modificar, sino que vas a entrar luego ya a cambiar y después de cambiar recién vas a darle modificar. Entonces ese modificar se aprieta recién cuando ya modificaste tu fórmula para que él confirme la modificación. ¿Está? ¿Pudiste? ¿Qué tenemos que hacer? No entendí. No, vos no hiciste mal. Él quiere cambiar porque a lo mejor su fórmula o no sé si era por preguntar nomás también, Eri. En realidad no sé si hiciste mal o no, pues no estoy Porque viendo tu me pantalla. pasó. ¿Eh? Porque ¿Te me pasó? pasó. Sí. Bueno, entonces, Hice mal. ¿hizo mal algo? O sea, yo hice bien. Vos hiciste bien, pero supongamos nomás que vos hiciste mal, entonces ahí tenías que haber entrado para, después de modificar tu fórmula, darle modificar y eso entonces va a mostrarte los nuevos datos ahora. ¿Por qué digo eso? Porque si en vez de darle modificar, le da a aceptar, él entiende que es una fórmula diferente con otro nombre, ¿verdad? Entonces puede que tengas dos campos igualitos y vos en realidad uno nomás quería tener, por lo tanto ahí tendría que irte a eliminar ese campo que se duplicó por error, si fue el caso, digamos, ¿verdad? Bien, pero ahora ya te muestra bien, Eri, o te sigue mostrando mal todavía. No sé todavía porque se me colgó. Bien. ¿Sabes qué tenés que hacer? Abrir un poco un PowerPoint. Remedioscaseros araceli.com. Sí. ¿Por Siempre qué? cuando yo, no Ahí sé, ya reaccionó. ¿verdad? ¿Con el PowerPoint, vio? Sí, No, con un cuando Excel. Con un Excel se ahora. cuelga, se ¿Por qué, cuelga mi Araceli? ex, o sea, no sé. Siempre, Siempre hay cosas que no tienen no sé explicación, qué. pero funciona, ¿verdad? No sé Siempre por qué, hay pero eso. funciona. Ese ole, yo ya, inclusive ya googleé, ya saqué el destino de no sé qué, igual nomás, y cada vez que yo le doy grabar, Te se sale queda un y, o sea, Colgado, pensando. ¿verdad? el cosito ese que se da la vuelta. Yo Eh, le entro acá y me voy otra vez a mi cosita y ya está bien. Por ejemplo. acordate que yo no veo y nada lo que estás Ah, haciendo porque vos querías esconderte de Neri por las otras Ah, pantallas. Por eso yo sigo viendo tu bien. Excel, pero no importa, pobre. entiendo lo que me estás diciendo. ¿Qué pasó, Sí. Neri? Y se me haga nada. La debacle total. No guardaste. No ¿Eh? importa, te va a reenviar Araceli ahora su archivo para que copie y pegue nomás encima el tuyo y ya está. No, va a ¿Por qué, ser por qué no se puede hacer? ¿Por qué no se Es puede retroceder a lo que hiciste? O sea, darle control Z. No me Eh, permite. eh, en la macro no se puede porque considera que es algo que Rambo, en la macro te dije, no tiene nada que ver lo que te estoy diciendo. En el campo calculado, cuando vos guardás, ya no se puede retroceder porque es algo de estructura, digamos, es una estructura interna que no te permite más deshacer con control Z. Sí o sí tenés que hacer, digamos, el cambio desde el comando del campo calculado para que cambie. Qué Pero harto. ya se ve, pero tu pantalla. Tengo que hacer de nuevo. Ah, ya sé, nomás un ratito, Ahí vamos a está. practicar. Ya está. ¿Ya está? Sí. Bueno, excelente. ¿Hasta acá ya estamos todos con ese punto o falta más todavía? Falta. ¿Qué es lo que falta? Ah, el punto 5 ya. ¿El punto 5 terminamos? Sí. Bueno, espectacular. Quiero que se entienda nomás que estas 4 columnas que estamos viendo se hicieron con campo calculado. Ah, no, esperen que, porque faltaba uno que decía disponible en porcentaje, parece que decía. Sí. Ese falta. Y ese va a ser, vamos a hacer 2 campos calculados más. Y que va a ser la resta nomás. Acuérdense que esto es sobre un 100%, es decir, este 24% se supone que es sobre un 100%. Y la diferencia en porcentaje, yo puedo hacer restando nomás ya con 100% este campo. Y eso vamos a hacer. Araceli, dale un poco control L un ratito. Control L. Y en control L te tiene que salir suma D. Y dale nomás reemplazar todo. Para que desaparezcan el suma D de los últimos dos nomás, porque ahora vamos a usar esos dos en lo que vamos a hacer. 2 campos calculados más y con esto terminamos. Vamos a analizar, cálculos,
campo, elemento y conjuntos. ¿Se puede hacer algo? Viste que este ya es tipo, ya no es parte de este Excel, de esta tabla. O sea, Sí. ya es agregado, no es base. Sí, sí, ¿Este sí. se puede hacer un espacio o se puede cambiar el formato de esto nomás? Por Sí. ejemplo. Espacio, no sé, me parece que no, pero el formato sí puede cambiar. Puede poner en otro Tipo, color. este un color y este otro Sí, color. sí, claro. Eso ya es algo manual que vos podés hacer, ¿verdad? O sea, no hay problema con eso. Ok. Eso ya forma parte de los cambios que cada usuario puede hacer sin problema, ¿sí? Ya. Bueno, este se va a llamar porcentaje disponible presupuesto y el otro se va a llamar porcentaje disponible acumulado. Realizado, quiero decir, no es acumulado. Porcentaje disponible presupuesto se va a llamar este. Y este, su fórmula va a ser ese último campo que nosotros hicimos, que era porcentaje acumulado, parece que se llamaba. El presupuesto. Espera, que discúlpame. Tiene que ser uno menos, tiene que ser. ¿Por qué uno menos? Porque ya está luego en tanto por uno, pero visto en formato de porcentaje. Entonces, borrarle nomás ese porcentaje acumulado presupuesto un ratito y después del desigual vas a escribir primero uno y después hacer menos. Para entender, uno en tanto por ciento es 100%. Por eso nomás le pongo uno menos. Y ahora le voy a restar el acumulado presupuestado y darle sumar para que se vea ya en los campos. Ah, No, el sumar, el botón sumar. Y ahora vamos a hacer el porcentaje disponible real. Entonces vas a cambiar solamente, en vez de presupuesto va a ser real. Y abajo, en vez de sumar, de restar uno menos acumulado presupuesto, va a ser, ¿qué estás haciendo? Porcentaje disponible real. no sé. Ahí vas a buscarle vas a escribir uno menos, bien. Y ahí va a ser acumulado realizado. Ahora sí aceptar y tiene que salir dos columnas más. Estas columnas van a estar nomás seguramente en dólares ¿Viste en vez ahí? de Ahí se ahí. ¿Y ahí qué hace? me Le quedó. abrí un PowerPoint Abro el PowerPoint. y ahora reacciona. ¡Ea! ¡Qué monstruo ese PowerPoint! Ahora tenés que ya tildarle nomás a lo que no viste. Es decir, lo que no salió. En realidad tiene que salir automático. No sé por qué en el tuyo no sale. Y tienen que salir los dos nuevos normalmente, ¿sí? Y ahora selecciona las dos columnas, le pones otra en formato porcentual y ahí te tiene que salir la diferencia con respecto a el presupuesto global. Ponerle en porcentaje a dos decimales. Entonces, para entender, si sumamos el 24% con el 76%, tiene que darme 100. Y si sumamos el 33% con el 67%, tiene que darme 100. Es decir, cada suma de cada fila de estos datos, sí o sí tienen que representarme un 100%. De hecho, eso es lo que estoy esperando ver. Allá, por ejemplo, hay uno que dice 100%, luego ya dice que en la fila 21. ¿Qué pedo ese es? Un egreso ese es. Vamos a mirar un poco el egreso. ¿Qué egreso es? Seguros. Seguros, por ejemplo, dice que ya se presupuestó todito, o sea, ya se ejecutó todito lo presupuestado. 95.000 se tenía que presupuestar Y ya usamos. y ya se usó todo. O sea, son indicadores que yo de repente puedo querer notar haciendo estos cálculos. Vamos a dejar hasta acá. Y en la siguiente vamos a terminar, ¿les parece? Y podemos empezar a hacer ya lo que ustedes quieran construir. En tu caso, Neri, que me comentaste hoy, si es por ahí, Araceli, vos tenés algo así que quieras también. Puede que no sea solo de tabla dinámica, puede que sea de algo en planilla que también quieran de repente poder ver. Yo Piensen nomás tengo y uno. veamos. Preparar para la siguiente clase, para el lunes. ¿Les parece? Dale. Bueno, Súper. dejamos hasta acá y seguimos en contacto nosotros. Súper, Dale, profe. Dale, listo. dale. Quedamos así. Gracias. Chau, Chao, chau. chao. Chao, chao.